¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a los nuevos y a los que os seguís. Pues continuamos con esta jornada. Con este taller vamos a acabar la primera jornada de Cybercamp 2018 y antes de dar la bienvenida a Santiago Hernández Ramos, os recuerdo que podéis participar en las redes sociales a través de Twitter en @incibe, @cybercampes y con el hashtag Cybercamp18. Os animamos a todos que compartáis fotos, comentarios, contenidos, lo que vosotros consideréis, ¿vale? Bueno, voy a introducir un poquillo la charla. En los últimos años se han producido una cantidad considerable de amenazas asociadas a la seguridad de la información. La constante lucha entre atacantes y defensores ha dejado entrever la importancia de utilizar los datos para protegerse. En este contexto aparece la figura del Machine Learning, que permite tratamientos avanzados de estos datos. Durante este taller, Santiago ahondará más sobre la aplicación de esta tecnología y presentará ejemplos reales de su efectividad. Santiago es Senior Analyst en el CyberSOC de Deloitte, es ingeniero informático por la Universidad de Salamanca, máster en Seguridad de la Información y de las Comunicaciones por la Universidad Europea de Madrid y doctorando en Seguridad de la Información por la Universidad de Zaragoza. Espero que disfrutéis de este taller. Un aplauso, por favor, para Santiago. ¿Se me oye bien? Bueno, pues lo primero agradeceros a todos por venir a la charla, también agradecer a la organización por poder estar aquí otro año más en este evento, que está muy bien. Y nada, voy a comenzar un poquillo hablando sobre el título. El título de la charla lo he llamado Machine Learning, el nuevo aliado de la seguridad de la información. Y dentro de este título ya hay una palabra que, aunque a nadie probablemente nos sorprenda, realmente no es del todo cierto. Se me ha cortado el... Y es la parte de nuevo aliado, ¿vale? El Machine Learning realmente no es una disciplina que sea nueva, que haya surgido en los últimos 2 años o 3 años. Es algo que lleva mucho tiempo ahí, pero que por una serie de condiciones, ya sea porque antes no se podían recolectar datos de la misma forma que se puede hacer ahora, porque antes no había la misma capacidad de procesamiento que hay ahora, pues no había pegado esa explosión que ha pegado en los últimos años, ¿vale? Bien, pues el índice que tengo preparado para vosotros, no sé si se puede ver bien, se puede leer bien. De todas formas, os lo iré leyendo porque hay algunas partes que creo que con esta pantalla no podréis verlas bien. Pero bueno, empezaremos hablando un poquito del estado actual de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, muy por encima. Veremos qué es el Machine Learning exactamente, porque es una de estas palabras que se suele llamar buzzwords, de estas palabras que son muy marketingianas, que mucha gente usa, pero que realmente luego a lo mejor se piensa que no tienen tanta aplicación como se vende, ¿no? Veremos algunas técnicas de Machine Learning, veremos qué es la regresión lineal. En concreto, con la regresión lineal, con un ejemplo, veremos qué es lo que se suele decir de que un algoritmo aprende, cómo aprende realmente un algoritmo, qué es ese concepto de aprendizaje. Eso sí que creo yo que es más un buzzword que el propio Machine Learning. Y luego ya empezaremos a meternos en técnicas un poquitín más avanzadas, como técnicas de clasificación, técnicas de clustering, técnicas de detección de anomalías y cómo podemos incluso aplicar técnicas bastante sencillas, como las que voy a enseñaros, en procesos de seguridad que podemos tener en una empresa, ¿vale? Bien, pues nada, la verdad que ya me han introducido bastante bien, así que en esta diapositiva no voy a parar. Bien, pues vamos a empezar con el estado actual. Voy a empezar hablando un poquito del estado actual de la ciberseguridad. Tampoco voy a extenderme mucho en esta diapositiva porque probablemente todos los que estamos aquí pues conocemos ya bastante bien el estado actual de la ciberseguridad. Siempre que hablo un poco sobre el estado actual, me gusta recalcar un par de puntos, que son los que os he puesto aquí. Por una parte, recalcar que, aunque en los últimos años está habiendo un crecimiento exponencial de los ciberataques, muchas más empresas se ven afectadas, parece que todo se hace a gran escala, realmente pues las amenazas se están manteniendo un poquillo inmutables. O sea, respecto a hace 10 años, las amenazas no es que hayan cambiado demasiado. Con lo cual, pues bueno, eso también es una cosa buena para poder detectarlas. Se hacen a más escala, afectan a mucha más gente, afectan a muchas más empresas, pero realmente son algo parecido. El malware avanza, sigue siendo ransomware. Diferentes tipos, pero sigue siendo ransomware, sigue siendo una amenaza similar.
Y por otro lado, pues la justificación un poquito de que en los últimos años esto haya crecido tanto, haya tantos ciberataques y sobre todo pues haya ciberataques a gran escala, ya dirigidos por mafias y no solamente por atacantes, digamos, solitarios, pues se puede deber un poquillo a lo que comenta el investigador Charlie Miller. En todas las diapositivas os he intentado poner referencias, pero por desgracia creo que no vais a poder leerlas en esta pantalla, aunque luego en la grabación sí que se podrán leer. Pero bueno, esta frase de aquí la he sacado de un paper de Charlie Miller, que es un investigador en ciberseguridad muy conocido, y lo que viene a decir un poco es que hay una evidencia bastante fuerte de que en los últimos años los mejores investigadores en seguridad han cambiado un poquillo su motivación de ser una cosa de prestigio, el sacar una vulnerabilidad, a ser un tema económico, a decir, ¿cuánto dinero puedo ganar con esta vulnerabilidad? Entonces, actualmente pues existen un montón de mercados, se venden un montón de vulnerabilidades y esto hace que haya mafias o gente interesada en comprar esas vulnerabilidades, lanzarlas a gran escala y realmente pues, hacer de esto un negocio bastante económico. Bien, pues eso es lo único que voy a hablar sobre el estado de ciberseguridad y vamos a meternos un poquito en materia y antes de empezar a hablar de Machine Learning, quiero empezar a hablar sobre el estado actual de la inteligencia artificial. No sé si aquí se sabe la diferencia que hay entre Machine Learning e inteligencia artificial. Están muy relacionadas, pero no son lo mismo, ¿vale? Aquí os he puesto dos citas. En este caso, las dos citas son de un reporte del Gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? Las dos son del año 2018, si no me equivoco, sí, del año 2018. Y la primera viene a decirnos que la inteligencia artificial está cambiando o está transformando la vida de los americanos, está transformando el negocio de América, está mejorando la forma en la que se diagnostican enfermedades, bueno, la forma en la que se entregan productos, la forma en la que se manejan las finanzas o la forma en la que nos podemos transportar del punto A un punto B, ¿vale? Esto lo vemos mucho con el tema del vehículo autónomo. Por otro lado, lo que tengo puesto abajo es que de este mismo reporte que los expertos predicen en el tiempo futuro un rápido progreso de la inteligencia artificial, pero aún así que es muy poco probable que en los próximos 20 años la inteligencia artificial vaya a llegar a tener pues, una capacidad cognitiva similar a la de un ser humano, ¿vale? Y dicen los próximos 20 años por poner una meta no muy lejana. Pero realmente, pues, sí que es verdad que la inteligencia artificial está mejorando muchos procesos, o sea, eso es algo real, pero también hay que tener los pies en el suelo y saber que la inteligencia artificial no está al nivel cognitivo de un ser humano, aunque se llame inteligencia artificial, que es una palabra muy bien y muy fácil de vender, y que probablemente en los próximos 20 años o incluso mucho más tampoco lo va a estar, ¿vale? Irá mejorando en algunas tareas, probablemente haya ciertas tareas que incluso se lleguen a mejorar el cómo las hace un ser humano, pero es verdad que no llegará a estar a un nivel cognitivo como el que está un ser humano, ¿vale? Entonces, inteligencia artificial y ciberseguridad. Esto no es algo que obviamente yo traiga aquí y me haya inventado yo, es algo que ya se está haciendo, es algo que se lleva haciendo bastante tiempo, ¿vale? Aunque hay mucha gente que es verdad que es un poco, digamos, reticente al machine learning o este tipo de palabras, realmente es algo bastante útil que se utiliza a día de hoy, aunque es verdad que una solución completamente basada en machine learning es algo complicado, probablemente ver en producción, pero sí que es verdad que dentro de procesos de seguridad clásicos podemos coger una pieza e intercambiarla por una tecnología de este estilo, ¿vale? Y mejorar todo el proceso conjunto. Así es como está ahora mismo el panorama. Entonces, en este mismo reporte del Gobierno de los Estados Unidos, lo que viene a decir es que hoy en día la inteligencia artificial ya tiene importantes aplicaciones en el campo de la ciberseguridad y que además se espera que la inteligencia artificial juegue dos roles en un futuro. Por un lado, un rol defensivo, que parece que es en lo que todos pensamos cuando hablamos de machine learning o inteligencia artificial aplicado a la ciberseguridad, pero por otro lado también esperan que dentro de unos años tenga un rol ofensivo, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de unos años probablemente habrá atacantes que utilicen técnicas de machine learning y técnicas de inteligencia artificial para desarrollar ataques también. Y es algo que, aunque hoy en día, o por lo menos yo no he visto muchos papers o muchas investigaciones relacionadas al tema de ofensivo, al tema de la ciberseguridad ofensiva y el machine learning o la inteligencia artificial, es algo que realmente tiene muchísimo campo para investigar, ¿vale? Bien, pues una vez visto esto, vamos a ver un poco la relación que existe entre la inteligencia artificial y el machine learning. Lo primero que os tengo puesto aquí es que en los últimos años la mayoría de las aplicaciones exitosas de la inteligencia artificial al mundo real, es decir, dentro de los procesos que puede tener una empresa, dentro de los procesos que puede tener una organización,
La mayoría de las piezas que utilizan inteligencia artificial y que están en producción realmente provienen de una de sus disciplinas, están utilizando una de sus subdisciplinas que se llama Machine Learning, ¿vale? El Machine Learning es una parte pequeñita dentro de la inteligencia artificial. Y concretamente, ¿cómo podemos saber qué parte es dentro de la inteligencia artificial? Pues bueno, no todos los problemas en inteligencia artificial pueden solucionarse con Machine Learning, porque para que un problema pueda solucionarse con Machine Learning, necesita ser un problema que puede solucionarse con datos. Es decir, el Machine Learning es esa subdisciplina dentro de la inteligencia artificial que soluciona determinados problemas mediante el uso de datos, ¿vale? El análisis de datos y la utilización de determinadas propiedades estadísticas sobre estos datos. Bien, vamos a ver un poquito más en detalle, o de forma un poquito más formal, qué es el Machine Learning. Esta es la típica definición, o la definición probablemente más extendida a nivel mundial, de qué es Machine Learning. Y viene a decir que el aprendizaje automático, o Machine Learning, es un subdominio de la inteligencia artificial que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser explícitamente programados para ello. Se basa en la hipótesis subyacente de crear un modelo y tratar de mejorarlo ajustando más datos en el modelo a lo largo del tiempo. Probablemente la frase más importante de esta definición es la que dice: permite mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser explícitamente programado para ello. Es decir, son algoritmos que implementan una serie de propiedades matemáticas y que permiten, mediante un conjunto de datos que tenemos, inferir una serie de características que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones en el futuro, es decir, realizar una serie de predicciones sin que nosotros le hayamos dicho a ese sistema cómo tiene que realizar esas predicciones ni lo hayamos programado para que realice ese tipo de predicciones. Ellos van a inferir las características necesarias para realizar esas predicciones de una manera más o menos ajustada y buena. Bien, pues una vez visto lo que es el Machine Learning, ya sabemos lo que es. Bueno, hemos visto algunas cosillas que no se entienden muy bien, ¿no? Eso de la construcción del modelo o de ajuste de los parámetros del modelo, pero eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Vamos a ver qué tipos de Machine Learning existen, ¿vale? Dentro del Machine Learning, en qué áreas se puede dividir. Por un lado tenemos el aprendizaje supervisado, ¿vale? Dentro del Machine Learning podríamos decir que las diferentes técnicas se dividen según el método de aprendizaje. Dentro de un ratito veremos qué es exactamente el aprendizaje, pero por ahora vamos a quedarnos con eso. Una de las partes en las que se divide el Machine Learning es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es la tarea de aprendizaje automático que consiste en aprender una función que mapea una entrada a una salida basada en pares de entrada-salida de ejemplo. Esto quiere decir que tenemos un conjunto de datos en el que tenemos un valor de entrada y un valor de salida, se lo pasamos al algoritmo y a partir de ese momento nosotros le pasamos valores de entrada y él nos predice el valor de salida. Sé que ahora esto es un poquito teórico, ¿vale? Son 10 minutitos y luego ya empezaremos a ver ejemplos y enseñaré demostraciones. Dentro del aprendizaje supervisado, tenemos dos tipos de aprendizaje supervisado: clasificación y regresión, dos tipos principales, ¿vale? La diferencia entre ambos es que un algoritmo que utiliza aprendizaje supervisado y se basa en clasificación intenta predecir valores discretos. ¿Qué quiere decir que un valor sea discreto? Pues quiere decir que el output, la predicción, está dentro de un conjunto muy acotado de valores. Por ejemplo, predice si un correo electrónico es spam o no spam, y ya está. Te dice, ¿es spam o no es spam? En cambio, la regresión, que es el otro tipo, lo que hace es que intenta predecir valores continuos. Esto quiere decir que te puede dar un valor dentro de un rango muy alto. Por ejemplo, si yo quiero predecir el coste de una casa, ¿vale? Pues nos diría, pues esta casa que tiene, en base al número de habitaciones, tiene 3 habitaciones, pues te va a valer tanto y te va a predecir el coste. Bien, pues vamos a ver un ejemplo un poquito más gráfico de lo que sería aprendizaje supervisado y en concreto regresión, ¿vale? Para predecir valores continuos. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Nosotros queremos predecir el coste en euros de gestionar un incidente de seguridad basándonos en el número de equipos que se han visto afectados. ¿Para qué querríamos, por ejemplo, esto? Pues imaginaros que estamos haciendo una auditoría en una empresa o lo que sea, una auditoría de seguridad, y descubrimos que hay un fallo de seguridad que afecta a 100 equipos de la empresa. Y queremos poner cuál sería el impacto económico que tendría ese fallo de seguridad si lo explotara un atacante. Pues podríamos utilizar un algoritmo de Machine Learning para predecir cuál sería el coste económico que tendría ese ataque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar otros incidentes de seguridad que se hayan producido, el coste que tuvieron esos incidentes y lo vamos a relacionar con el número de equipos que se vieron afectados. O sea, simplemente cogemos incidentes pasados
y recolectamos el coste que tuvo el incidente y el número de equipos afectados. Si representamos gráficamente esto, pues queda lo que veis aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, si vemos este incidente de aquí, este puntito de aquí, se vieron 50 equipos afectados y el coste para reparar el incidente fueron 100.000 euros. Vamos a este de aquí, pues 100 equipos afectados, 250.000 euros, ¿vale? Esto es una representación gráfica para que se vea mejor esa tabla, pero pensad en una tabla con una variable de entrada, el número de equipos afectados y una variable de salida, el coste en miles de euros. Bien, pues hemos visto antes que en lo que se basa el algoritmo de Machine Learning es en construir una función, en construir un modelo que nos permita predecir. Si os fijáis, nosotros más o menos, en este ejemplo que es muy sencillito, ya podemos ver una función o un modelo que encaja bastante bien, que sería este de aquí. Si nosotros cogemos una recta y la ponemos ahí, decimos, bueno, pues más o menos yo he representado el conjunto de incidentes que he ido recopilando y esta recta pues muestra bastante bien o define bastante bien la tendencia de los datos. Con lo cual, si yo, por ejemplo, quisiera predecir cuánto me costaría un incidente de seguridad en el que se vieran afectados 75 equipos, pues utilizando esta función que yo he generado, tengo la variable de entrada, 75 equipos, y puedo predecir la variable de salida, que sería pues, aproximadamente 175.000 euros. Pues esto de aquí que veis es uno de los algoritmos más sencillos de Machine Learning, que se llama regresión lineal, y que básicamente pues, consiste en adaptar una recta, una función recta, al conjunto de datos que tenemos y predecir en base a esa función. Aprendizaje supervisado orientado a la clasificación, el otro tipo de aprendizaje supervisado. En este caso, recordad, lo que estamos intentando predecir es un valor discreto. Es decir, por ejemplo, si un correo electrónico es spam o no spam. En este caso, lo voy a predecir en base a dos características muy sencillitas. El número de faltas de ortografía que tenga el correo electrónico y el número de signos de exclamación que tenga el correo electrónico. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy sencillito, que lo que nos viene a decir es, bueno, los correos de spam normalmente suelen tener faltas de ortografía y suelen tener muchos signos de exclamación. Cojo un conjunto de correos muy pequeñito y después de que yo como analista ponga en un lado los que son spam y los que no lo son, los represento, ¿vale? En función del número de falta de ortografía y el número de signos de interrogación. Ahora veremos un ejemplo real en el que vamos a parsear 75.000 correos reales y veremos las características que podemos utilizar de verdad para hacer esto. Esto es un poquito para comprenderlo. Entonces, por ejemplo, vemos que este correo de aquí teníamos 4 faltas de ortografía, 6 signos de exclamación y pues era un correo de spam, ¿vale? Porque lo hemos clasificado nosotros. En este caso, ¿cómo podríamos construir una función que en el futuro nos permitiera clasificar los correos? Pues una forma sería esta, ¿vale? Tendríamos esta función y en este caso vamos a interpretar que todos los puntos, un correo electrónico lo cogemos, lo catalogamos en función de estas dos variables y todo lo que caiga en la parte de la función izquierda lo vamos a considerar un ejemplo legítimo y todo lo que caiga en la parte derecha lo vamos a considerar un ejemplo de spam. Muy sencillito, exactamente igual que en la parte anterior. Bien, la otra parte, o el otro subdominio grande del Machine Learning, es el aprendizaje no supervisado, ¿vale? Hemos visto el aprendizaje supervisado, que como hemos visto, lo más importante es que recibíamos un conjunto de pares de entrada-salida, es decir, teníamos, por ejemplo, en este caso, el número de equipos afectados y también el coste, es decir, también la variable que queríamos predecir, y luego existe el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es la tarea de aprendizaje automático que consiste en inferir una función que describe la estructura de un conjunto de datos sin etiquetar, es decir, datos que no se han clasificado ni categorizado. En este caso, no vamos a disponer de la variable de salida. Es decir, imaginaos el correo el ejemplo del spam. Tenemos un conjunto de correos que no sabemos si son spam o no, los catalogamos en función de las faltas de ortografía y en función de los signos de exclamación y tenemos esta representación gráfica. Si os fijáis, en el ejemplo anterior, nosotros habíamos hecho el ejercicio previo del analista y habíamos determinado cuáles eran spam, cuáles no lo eran, y eso se lo habíamos pasado al algoritmo de Machine Learning y él ya, sabiendo cuáles son spam y cuáles no, pues había sido capaz de construir esta función que los separaba para poder predecir. En este caso no hemos hecho ese ejercicio previo y le pasamos a un algoritmo de aprendizaje no supervisado estos datos de aquí. Es decir, él no sabe qué correos son spam y cuáles no lo son. Simplemente tiene estos datos de aquí y esta representación de correos electrónicos. Entonces, el objetivo del aprendizaje no supervisado es que a partir de este conjunto de datos que tenemos, genere una estructura que tenga cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, una estructura o un agrupamiento de los datos que puede tener cierto sentido es agrupar los datos en estos dos clústeres o en estos dos agrupamientos, ¿vale? Porque si os fijáis, pues se ve un poquito que estos de aquí se encuentran como más agrupados en esta zona y estos de aquí más agrupados en esta zona de aquí.
Bien, pues en esto consistiría el aprendizaje no supervisado. Pues vamos a empezar a meternos un poquito más en materia y vamos a comenzar hablando sobre la regresión lineal y en concreto vamos a empezar hablando sobre cómo aprende un algoritmo, ¿vale? Este concepto de aprendizaje. Os muestro esto de aquí, este diagrama que veis aquí, no os asustéis, es un diagrama que se utiliza bastante, ¿vale? Lo utilizan, pues a lo mejor se utiliza en el curso de Machine Learning, un curso muy famoso de Coursera, se utiliza en muchas referencias de Machine Learning. Y básicamente nos viene a decir, es una nueva definición del aprendizaje supervisado, pero es lo mismo que os he contado antes, que el aprendizaje supervisado funciona de la siguiente forma. Tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, ese conjunto de datos de entrenamiento se los pasamos a un algoritmo de aprendizaje, ese algoritmo de aprendizaje genera una función, que es lo que hemos visto anteriormente, esta función, un poco por legado histórico, se llama función hipótesis, y una vez que nosotros hemos generado esa función hipótesis a partir de ese conjunto de datos que teníamos de incidentes previos o de lo que sea, ya podemos empezar a coger una variable de entrada, es decir, por ejemplo, en este caso, el número de equipos afectados, pasárselos a la función y que la función nos devuelva la predicción. ¿De acuerdo? Una vez que se ha construido a partir de nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Bien, pues vamos a volver otra vez al ejemplo de la gestión del incidente de seguridad y del coste y vamos a ver cómo funcionaría un algoritmo de regresión lineal si nosotros le pasáramos este conjunto de datos que tenemos aquí. Este conjunto de datos es un conjunto de datos ficticio, ¿vale?, que me he inventado yo. Y, pues nada, lo único que tenemos es un conjunto de endpoints o de equipos afectados, un conjunto o el coste en miles de euros que ha costado reparar ese incidente de seguridad cuando se vieron afectados estos equipos. Estos son incidentes pasados que nosotros hemos ido recolectando, que ya podían habernos surgido en nuestra organización o en cualquier otra. Entonces, si os fijáis, este conjunto de datos, esta tabla, es exactamente lo mismo que esto, pero puesto de manera gráfica, para que se vea un poquito mejor. ¿Alguien sabe lo que es eso? Esa es la función de la recta, ¿no? La función que hemos visto cuando éramos pequeños. Bien, pues vamos a empezar por utilizar como función, hemos visto que como funciona un algoritmo de Machine Learning es que recibe un conjunto de datos de entrada y en función de este conjunto de datos de entrada ajusta una función y luego a esta función le pasamos parámetros de entrada y nos predice. Pues vamos a utilizar como función súper sencilla la función de la recta que aprendimos cuando estábamos en el colegio. Vamos a empezar sustituyendo parámetros aleatorios. Ya sabéis que la función de la recta está parametrizada, ¿vale? El término parámetro, parametrizada por dos parámetros. La pendiente y la ordenada en el origen, el punto donde corta con el eje vertical y la pendiente de la recta, que es pues como de inclinada está. Empezamos por poner pues, unos números aleatorios, por ejemplo, el 0.5 y el 85, ¿vale? Y los representamos. Fijaros que esta representación es exactamente la representación de la recta que veis aquí. Entonces, probablemente si yo os pusiera esto de aquí y la tabla de números y os dijera, bueno, ¿qué tal representa esta función de aquí la tendencia de esta tabla de números? Vosotros diríais, yo qué sé cómo representa la tendencia. En cambio, si se representa gráficamente, fijaros cómo nosotros podemos verlo más claramente y podemos decir, pues esta recta de aquí realmente pues parece que no representa muy bien la tendencia de nuestro conjunto de datos, porque nuestro conjunto de datos parece que tiene una tendencia así y la recta está de esta forma. Bien, pues ¿qué es lo que hace un algoritmo de Machine Learning? Un algoritmo de Machine Learning empieza así, genera una recta que para nada representa el conjunto de datos y calcula un error. Y dice, vale, tú me has pasado un conjunto de datos de incidentes pasados. Yo he cogido una función que me ha parecido a mí, que en este caso es la función de la recta, la he representado en unos valores que a mí me ha parecido y he calculado que el error al conjunto de datos que tú me has pasado, que sabías cuál era la variable de entrada y que sabías cuál es la variable de salida, es este error en particular. Una vez que calcula ese error mediante una función de error, ¿vale? Una función de error que, bueno, tampoco se necesita saber ahora mismo exactamente cómo es matemáticamente, pues lo que hace es utilizar otra función que se llama una función de optimización, que lo que va haciendo es, va moviendo los parámetros, ¿vale?, de la recta, de manera que intenta minimizar el error. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a ir moviendo los parámetros de aquí y va a decir, mira, pues he movido en este aspecto y parece que el error se ha reducido de aquí a aquí. Va a volver a mover y va a decir, pues con estos parámetros de aquí parece que el error se ha reducido lo máximo posible. Y va a llegar un punto en el que ya no va a poder reducirse más. Va a estar
como lo veis ahora, ¿vale? Totalmente adaptada a nuestro conjunto de datos, va a representar la tendencia de nuestro conjunto de datos de manera bastante buena y ya no va a poder reducir más el error, ¿vale? Ese error pues es un error que queda ahí porque estamos utilizando una recta y nuestra tendencia en nuestros datos no es totalmente recta. Bien, pues probablemente ahora nosotros entendemos ya muchísimo mejor lo que quiere decir este diagrama de pasar un conjunto de datos y construir esa función y también entendemos mucho mejor qué es que un algoritmo aprenda. Básicamente, lo que quiere decir que un algoritmo de Machine Learning aprenda no es más que coger la función que tenga, en este caso nosotros la función de la recta porque es muy sencillita, ver los parámetros por los que está parametrizado ese modelo, ¿vale? A la función se le llama modelo, a esto de aquí, y una vez que tiene los parámetros por los que se parametriza esa función o ese modelo, intentar o calcular o coger una función de error, calcular el error que hay respecto al conjunto de datos de entrenamiento que nosotros tenemos e intentar minimizar ese error con una función de optimización hasta llegar a un punto en el que el error sea mínimo y entonces nosotros ya tenemos una función que nos va a permitir predecir en base a ese conjunto de datos. ¿Vale? Una cosa bastante más sencilla de lo que a priori puede parecer, ¿no? O cuando pensamos en que un algoritmo aprende. Bien, pues si os fijáis, una vez que esa función ya se ha adaptado, minimizando el error que tenían los parámetros del modelo, pues ya podríamos nosotros coger esta función, desechar, podríamos decir, el conjunto de datos que teníamos, ese ya no nos sirve para nada, nos quedamos solamente con la función, que quiere decir que nos quedamos con el modelo que hemos generado y utilizamos ese modelo para predecir nuevos ejemplos. Cuando nos llegue un número de equipos afectados y nos pregunten ¿qué coste económico tendría esto para la empresa si en un incidente de seguridad se vieran afectados 100 equipos? Pues nosotros simplemente nos vamos a esta fórmula de aquí, en el que tenemos nuestra función hipótesis, X es nuestra variable número de endpoints o número de equipos afectados, lo sustituimos en nuestro modelo. Recordad que al final el aprendizaje o la construcción del modelo es simplemente para obtener estos parámetros de aquí, que parametrizan nuestra función. Una vez que los tenemos, ya tenemos entrenado a nuestro algoritmo, porque ya podemos sustituir aquí el número de equipos afectados y obtener una predicción muy fiable o bastante fiable en relación al conjunto de datos con el que nosotros hemos entrenado nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora que ya hemos visto la parte más sencilla del Machine Learning, hemos entendido cómo aprende un algoritmo, hemos entendido que es un conjunto de datos y que por ejemplo, el aprendizaje supervisado recibe ese conjunto de datos tanto con las salidas como las entradas y el aprendizaje no supervisado no recibe las salidas. Vamos a meternos ya un poquito más en detalle sobre otras técnicas de Machine Learning y en concreto vamos a hablar sobre clasificación. ¿Vale? Recordad que clasificación es esa parte del aprendizaje supervisado en la que nosotros lo que queremos predecir son ejemplos discretos, es decir, sin correos spam o no, cosas de este estilo. ¿Cómo encaja todo esto de lo que se ha hablado del Machine Learning con la ciberseguridad? Por ejemplo, la regresión lineal, que era para predecir valores continuos, como por ejemplo el coste de un incidente de seguridad, pues lo podríamos ver en el ejemplo que os he puesto, ¿no? Podríamos utilizarlo para predecir eso, podríamos utilizarlo para predecir, por ejemplo, cuántos correos de phishing o cuántos correos de spam va a recibir una organización en el próximo mes, podríamos utilizarlo para predecir incluso cuántos o dentro de un área de la empresa o qué área de la empresa es más probable que reciba correos de spam, etc. La clasificación en este caso, pues si os fijáis un poquillo y pensáis un poco, pues realmente está en el día a día de nuestra actividad como profesionales de ciberseguridad. Por ejemplo, para cada correo electrónico que nos llega, pues un analista a lo mejor puede determinar si ese correo es phishing o no, para cada fichero enviado a través de la red, si un fichero contiene malware o no, para cada petición al exterior, si esa petición es una llamada a un command and control o no. Estos son totalmente predicciones discretas, es decir, ¿es una llamada a command and control? Sí o no. ¿Es una transacción fraudulenta, esa transacción bancaria? Sí o no. ¿Esta petición de red forma parte de un ataque de negación de servicios? Sí o no. Bien. Bueno, pues una cosa a tener muy en cuenta cuando hablamos de clasificación es que muchas empresas a día de hoy pues, recolectan un montón de datos como logs, como eventos que se envían a un SIEM, etcétera, etcétera. Y el procesamiento de todos estos datos y la búsqueda de amenazas se pueden hacer de forma que no necesariamente son Machine Learning. Es decir, el hecho de que nosotros utilicemos datos para predecir, por ejemplo, si un correo es spam o no, no quiere decir que estamos utilizando una técnica de Machine Learning. El hecho de que lo utilicemos para determinar si una URL pertenece a malware o no, no quiere decir que estemos utilizando un ejemplo de Machine Learning.
Por ejemplo, si nosotros deseamos identificar ataques de fuerza bruta sobre paneles de autenticación de una aplicación web de nuestra organización. Nosotros, pues como analistas, empezamos comprobando los logs del servidor, con los que se han hecho, o en los que podemos ver que se han hecho ataques de fuerza bruta, y al final, pues después de un tiempo, determinamos que cuando se hacen 10 peticiones desde la misma IP en menos de un minuto, es muy probable que sea un ataque de fuerza bruta. Creamos una regla o una heurística que diga, si se hacen más de 10 peticiones desde la misma IP en menos de un minuto, es un ataque de fuerza bruta, bloqueas esa dirección IP. Esto sería una forma de bloquear este ataque basada en datos, porque son en esos logs que se han generado, y realmente esto no sería Machine Learning. ¿En qué punto empezaríamos a considerar que algo es Machine Learning? Pues bueno, en el ejemplo anterior, por ejemplo, podríamos pensar, vale, ¿por qué se ha determinado que 10 era el número óptimo? ¿O por qué un minuto de tiempo? Pues bueno, eso es una cosa que se hace basándose un poco en la experiencia que tenga el analista, que dice, pues más de 10 peticiones en un minuto es fuerza bruta. En el caso del Machine Learning, esa parte subjetiva no existe, ¿vale? El Machine Learning consiste en utilizar algoritmos que procesan el histórico de datos, es decir, ese conjunto de datos del que os he hablado anteriormente, e infieren reglas de clasificación que se consideran óptimas de acuerdo con un conjunto de principios matemáticos. Es decir, la diferencia entre esto y esto es que en este aspecto estamos aportando esa porción de subjetividad propia del analista, mientras que cuando estamos utilizando técnicas de Machine Learning, realmente lo que estamos haciendo es que todos esos parámetros de ahí arriba los infiera el algoritmo a base o a través de un conjunto de principios matemáticos. Bien, pues ahora sí os voy a enseñar un ejercicio de cómo podemos aplicar este algoritmo tan sencillito que hemos visto, este algoritmo de clasificación, que se llama regresión logística, a un problema de la detección de spam. En concreto, para la detección de spam, en este caso, voy a utilizar un conjunto de datos que se llama Trek7, ¿vale? Que lo podéis descargar de Internet. Este conjunto de datos básicamente se saca en 2007. Son un montón de emails reales que pertenecen a una empresa, creo que son 75.000 emails, y que esa empresa hace públicos para que se mejore un poco el estado del arte de la detección de spam, ¿vale? Entonces nosotros vamos a coger estos emails, que si os fijáis, a ver que cargue. Pues son emails totalmente en RAW, ¿de acuerdo? Tenemos ahí el from, tenemos el return, tenemos, pues bueno, todo lo que tiene un email si lo cogemos totalmente en RAW, ¿vale? No como nos lo renderiza nuestro cliente de correo. Ay. Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? El problema que tenemos es que tenemos un conjunto de datos que son un montón de emails, 75.000 emails, pero dentro de esos emails pues los tenemos en RAW y tenemos pues todas las cabeceras del email, tenemos texto en HTML, tenemos texto, pues por ejemplo, numérico, tenemos caracteres y un algoritmo de aprendizaje automático como los que hemos visto anteriormente pues recibía un conjunto de datos que eran valores numéricos que luego procesaba y construía esa función. Con lo cual, tenemos que hacer algunas técnicas de preprocesamiento para que nosotros podamos coger esos emails y transformarlos en una representación que sea apropiada para que nuestro algoritmo de Machine Learning pueda construir esa función, ¿de acuerdo? Con lo cual, una de las primeras partes que hay que hacer cuando utilizamos un algoritmo de Machine Learning es realizar ese preprocesamiento sobre nuestro conjunto de datos. Si nosotros lo estamos utilizando sobre ejemplos reales, lo más probable es que nuestro conjunto de datos que nosotros obtenemos pues no aparezca como una tabla, ¿no?, de valores de tal característica, estos números. Lo más probable es que si nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para detectar anomalías en red, pues tengamos un montón ahí, varios gigas de tráfico de red que hemos capturado. Si lo utilizamos para detectar URLs desde las que se puede descargar malware, como vamos a ver en los ejemplos de a continuación, pues lo más probable es que tengamos allí un dataset de 500.000 de URLs que digamos, vale, y ahora que tenemos estas URLs aquí, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo se las metemos al algoritmo? Pues aquí está la fase de preprocesamiento. En este caso, nosotros vamos a coger, vamos a parsear todos esos emails.
Y vamos a extraer varias cosas. Realmente lo que vamos a hacer es, vamos a quitar las cabeceras, porque por el momento no nos van a interesar. Vamos a quedarnos con el body del email. En el caso de que haya, por ejemplo, tags HTML, vamos a quitar el tag HTML, vamos a hacer un strip, nos vamos a quedar con el texto que haya dentro del HTML, ¿vale? Con lo que se vaya a renderizar en la página. Y una vez que tenemos todo eso, vamos a utilizar una función determinada que lo que va a hacer es coger toda esa cadena de texto, vectorizarla, de manera que todas esas palabras queden representadas como si fueran un número, y una vez que tenemos ese número, se lo vamos a pasar a nuestro algoritmo de Machine Learning. Nuestro algoritmo de Machine Learning va a extraer los parámetros del modelo como él piense, en este caso con una función que se llama regresión logística, ¿vale? Que es una función muy sencillita también, muy sencillita tal como la de regresión lineal. Va a calcular esos parámetros del modelo y lo que nos va a permitir es construir esa función que veíamos antes, que cuando le pasemos un nuevo email parseado de la misma forma, nos va a decir ese email se corresponde con spam o ese email no se corresponde con spam, ¿vale? Si nosotros ejecutáramos este programa, lo primero que empezaría a hacer es ir parseando emails uno a uno, ¿de acuerdo? Hasta que terminara de parsear los 75.000 emails. Por un lado, pues empezaría a hacer el strip de todos los HTMLs, empezaría a hacer el strip de todas las cabeceras, etcétera, etcétera. Y cuando terminara, nos devolvería algo como esto que veis aquí, ¿vale? Esto es el mismo proceso de antes, una vez que haya terminado. Ha entrenado el algoritmo, ahora os voy a enseñar un ejemplo mucho más sencillo de regresión lineal para que veamos exactamente cómo funciona en código. Pero básicamente ha entrenado el algoritmo, ha hecho la predicción y nos ha dicho que en un conjunto de datos que él tenía de predicción, un conjunto de emails que no habían sido clasificados, aunque nosotros los teníamos clasificados para luego después comprobar si realmente había predecido bien o no, ¿vale? Teníamos nuestro conjunto de datos de entrenamiento y teníamos otro conjunto separado que nosotros habíamos dicho, bueno, pues este conjunto que también está etiquetado y que yo sé cuáles son spam o no, lo dejo aquí para que una vez que haya entrenado mi algoritmo y haya calculado esos parámetros y tenga esa función y ese modelo, cojo ese conjunto que he dejado ahí, le paso los emails y luego compruebo después a ver si los ha clasificado bien o no. Pues fijaros, después de haber entrenado nuestro algoritmo, una regresión logística, que es un algoritmo súper sencillito, y de haber probado con nuestro conjunto de datos, obtenemos una clasificación de un 99%, ¿de acuerdo? En ese conjunto de datos que teníamos, que era de varios miles de emails, ha clasificado bien los emails con un 99% de probabilidad. Con lo cual, fijaros que pues está muy bien. Vale, os he hablado así mucho por encima de cómo funciona el proceso de Machine Learning, y no me he metido en explicaros el código. Voy a explicaros un ejemplo mucho más sencillito, ¿vale? Primero os voy a enseñar el conjunto de datos. Mientras que el anterior era un conjunto de datos reales, de emails reales, en el que ya podéis haber visto un poquillo el potencial, en este caso es un conjunto de datos que yo he creado, ¿vale? Que yo me he inventado. Y es un poco para representar el ejemplo que hemos visto antes de regresión lineal. En este caso, pues tenemos un conjunto de datos que está en formato CSV, que como veis, pues tenemos una columna con el número de equipos, ¿vale? Que se vieron afectados, y en la siguiente columna tenemos el coste del incidente de seguridad. ¿Cómo programamos un algoritmo de Machine Learning para que construya esa función? Pues fijaros que realmente, con las librerías que existen, utilizando Python, es algo extremadamente sencillo. Y podemos hacerlo en las líneas que veis aquí, ¿vale? Este script tiene lo que veis aquí. Esto es la construcción de un modelo de regresión lineal como el que hemos visto en el ejemplo que se iba adaptando. Fijaros, lo primero que hacemos es importar dos librerías que son muy conocidas en el ámbito del Machine Learning. Por un lado, Pandas, ¿vale? Pandas es una librería que sirve para gestionar los conjuntos de datos. En este caso, pues la gestión de nuestro conjunto de datos es muy tonta porque tenemos tenemos muy poquitos ejemplos. Eran, pues a lo mejor, 20 ejemplos o 30 ejemplos. En el caso de, por ejemplo, los emails, eran 75.000. En ese caso ya necesitamos una librería que nos permita gestionar esos datos y hacer transformaciones sobre esos datos de manera eficiente. Imaginaos que en vez de 75.000 es 1.000.000 de ejemplares. Pues necesitamos algo que realmente sea eficiente. No podemos nosotros coger y construir un bucle for de cualquier forma que nos recorra o que nos vaya leyendo el fichero uno a uno porque tarda días.
Bien, pues una vez que hemos importado estas dos librerías, lo único que hacemos es leemos nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos en este caso se llama data.csv, lo leemos y normalmente la forma en la que se llama esto es un data frame, ¿vale? Una vez que se ha importado ese conjunto de datos, fijaros que Pandas ya es capaz de leer el formato CSV directamente y te lo importa en una estructura suya, en un objeto suyo. Nosotros lo único que hacemos es, cogemos, por un lado, nuestras variables de entrada, ¿vale? Con lo cual quitamos la variable de salida, el coste del fallo, nos quedamos solamente con el número de equipos, y por el otro lado nos quedamos solamente con la variable de salida, ¿vale? Con la segunda columna. Una vez que tenemos las dos cosas, partimos el conjunto de datos. ¿Por qué lo partimos, el conjunto de datos? Pues lo partimos para hacer precisamente lo que os había comentado anteriormente. Tenemos un conjunto de datos y con ese conjunto de datos vamos a construir nuestro modelo. Pero ¿cómo sabemos, una vez que ha construido ese modelo, que el modelo se ha construido bien y no que lo ha construido de cualquier manera? Pues como tenemos un conjunto de datos en el que sabemos cuáles son las respuestas correctas, vamos a partirlo, vamos a dejar una parte del conjunto de datos para verificar que ese modelo se ha construido bien con la otra parte del conjunto de datos. ¿De acuerdo? Normalmente se suele aproximadamente dejar pues, un 20%, un 30%, un 33% para realizar la parte de testing y el otro tanto por ciento para entrenar el algoritmo. En este caso, fijaros que estoy partiendo el conjunto de datos y estoy dejando en xtest y itest la parte de testing y, por otro lado, en xtrain y etrain la parte con la que voy a entrenar el algoritmo. ¿Cómo se entrena un algoritmo? Pues con una de estas librerías de manera extremadamente sencilla. Fijaros, simplemente importamos el algoritmo, que en este caso es linear regression, que es la que veis aquí, regresión lineal, lo que hemos visto anteriormente, y con el método fit lo que hacemos es entrenar el algoritmo. ¿Qué necesita el algoritmo para entrenarse? Pues muy fácil, nuestro conjunto de datos de entrenamiento y también necesita saber las respuestas para luego calcular el error y ir ajustando la recta. Le pasamos las dos cosas, nuestro xtrain y nuestro etrain, y una vez que tenemos pasado eso, ya podemos comenzar a predecir. Esto de aquí que se genera, básicamente, este regreso que estamos generando aquí es el modelo. Es como decir, aquí me generas la función, ¿vale? La función recta. Aquí abajo me ajustas los parámetros, tal y como hemos visto, en función de lo que yo te paso para entrenar. Y una vez que tienes ajustados los parámetros, ya tengo aquí el objeto con la función y los parámetros ajustados. Entonces, con el método predict, le paso lo que yo quiero predecir. Fijaros bien que lo que le estoy pasando es solamente el xtest, es decir, solamente le paso la primera columna, lo que viene siendo el número de equipos afectados. Y lo que él me devuelve es un iPredict, es decir, me devuelve la segunda columna, el coste que tendría para cada uno de esos equipos según el entrenamiento que él ha hecho. Una vez que tenemos esa predicción, lo que hacemos es, bueno, en este caso yo simplemente he sacado por pantalla la predicción y lo real, ¿vale? Lo que realmente era en nuestro conjunto de datos y lo que ha predecido. ¿Qué se suele utilizar en estos casos? ¿Qué es lo que habéis visto antes? Por ejemplo, antes habéis visto accuracy. Esas son métricas, ¿vale? Esas son métricas que se utilizan para evaluar qué tal se ha comportado nuestro modelo, o qué tal se ha construido nuestro modelo. Existen muchas métricas, existe accuracy, existe precisión, existe otra muy conocida que es el F1 score, existen muchísimas. Luego, cuando veamos en clustering, pues existe, por ejemplo, el coeficiente de silhouette. Existen muchas que se utilizan pues, para evaluar de diferentes formas cómo ha sido el resultado. A lo mejor una te mide la relación de falsos positivos con la relación de verdaderos positivos, otra te mide más la relación o la tasa de falsos positivos, etc. Bien, pues si nosotros ejecutamos este algoritmo, fijaros que es súper rápido. ¿Por qué este es tan rápido y el otro era tan lento? Pues porque en el otro tenía que parsear los emails y luego tenía que entrenarlo con un montón de ejemplos de entrenamiento. Tendríamos 75.000, que tampoco son demasiados. En cambio, en este caso, pues teníamos muy poquitos. Fijaros que la predicción, cuando he hecho la partición al conjunto de datos a ese 20%, pues nos hemos quedado únicamente con estos ejemplos de aquí, que eran muy poquitos. Eran pues, 1, 2, 3, 4, ¿no? Con lo cual, pues teníamos muy poquitos ejemplos de entrenamiento. Y si comparamos la predicción con lo real, pues podemos ver que, bueno, no está muy bien ajustado, ¿no? O sea, vemos que en lo real teníamos 227, era el coste del primer incidente. Cuando nosotros hemos predecido con el número de equipos nos ha dado 148.000, en el segundo teníamos 80.000, la predicción ha sido 61.000, 85.000, 55.000. Bueno, digamos que más o menos sí que se mantiene un poco la proporción, pero no está muy ajustado, o sea, no ha sido una predicción muy acertada. ¿Por qué ha pasado esto? Pues ha pasado porque teníamos muy pocos ejemplos de entrenamiento. Teníamos tan pocos ejemplos de entrenamiento que si tenemos solamente 10 puntos que se colocan de una forma así un poquito aleatoria, pues realmente con una recta no podemos marcar bien la tendencia que tiene nuestro conjunto de datos.
Si tuviéramos más puntos que realmente representaran bien cómo existe esa relación entre el número de equipos afectados y el coste del incidente, pues podríamos hacer una predicción muchísimo más ajustada. Bien, pues vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema, ya un poquito más avanzado, es el clustering. Cuando hablamos de clustering, volvemos a hablar de cómo se relaciona esto o cómo vemos nosotros ejemplos de clustering en nuestro día a día como analista en ciberseguridad. El principio, que sirve para justificar que se utilice clustering en términos de, o que lo utilice, por ejemplo, un analista de ciberseguridad, es el siguiente. La actividad maliciosa, en muchas ocasiones, ocurre en conjuntos, ¿vale? Fijaros los ejemplos que yo os he puesto aquí. Por ejemplo, si un atacante trata de entrar en tu red de alguna forma, probablemente tenga que realizar varios escáneres que generen tráfico con características muy similares. Es decir, ha intentado entrar, primero ha hecho un reconocimiento de tu red, con lo cual ha hecho escáneres de red que han generado mucho tráfico, ya sea UDP, TCP, tráfico de que sea, pero que es muy similar. Con lo cual ahí la actividad maliciosa realmente ha ocurrido en un conjunto, o sea, en conjuntos de datos que son muy similares. Otra, por ejemplo, si un atacante trata de explotar una SQL injection, es muy probable que tenga que probar varias secuencias similares hasta que encuentre una adecuada, es decir, hasta que dé con el nombre de la tabla adecuada, hasta que encuentre los parámetros adecuados. Si un atacante realiza un ataque de fuerza bruta sobre un panel de autenticación, también es muy probable que ese atacante esté probando con varios usuarios y contraseñas, ¿vale? Y, por supuesto, si un atacante realiza un ataque de phishing a una organización, pues es muy probable que envíe correos muy similares de phishing a muchos empleados. Pues con este principio de que la actividad maliciosa en muchas ocasiones ocurre en conjuntos, viene la aplicación del clustering a la seguridad. El clustering es un tipo de algoritmos de machine learning que se basan en aprendizaje no supervisado. Es decir, en este caso, en nuestro conjunto de datos, vamos a tener un montón de datos que no vamos a saber si son buenos o malos porque no los hemos catalogado anteriormente, y nuestro algoritmo lo que va a hacer es agrupar esos datos en diferentes conjuntos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que si nosotros tenemos una cantidad muy grande de datos, por ejemplo, imaginaros que tenemos una cantidad de logs enorme, podamos utilizar un algoritmo de clustering para agrupar esos datos o esos logs en grupos que tengan características similares y a la hora de analizarlos podamos empezar por algún lado y nos sea más sencillo. Como nosotros suponemos que la actividad maliciosa ocurre en conjuntos, es una suposición que tenemos anteriormente, pues es muy probable que en uno de esos clústeres pequeñitos de nuestros millones de logs tengamos logs que pertenecen a una actividad maliciosa. Con lo cual, si nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un ejercicio de threat hunting, somos un equipo de threat hunting para una empresa y estamos buscando algunas amenazas que existan en la empresa sin saber muy bien qué buscamos, y tenemos millones de logs para analizar, pues un buen método para comenzar es utilizando, por ejemplo, técnicas de clustering, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, lo que tengo aquí puesto es que el objetivo es agrupar de manera coherente el conjunto de datos, tal y como he comentado. Y una cosa importante es que una vez que hablamos de que esto agrupa datos, tenemos que ver cómo los agrupa. La forma de agruparlos es mediante el concepto de proximidad entre ellos, ¿vale? Y aquí pues hablo del concepto de proximidad, pero podríais decirme, vale, pero proximidad, ¿a qué te refieres con proximidad? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, esta URL está más próxima de esta otra URL? No tiene mucho sentido, ¿no? Pues esta proximidad se evalúa con una métrica. Y la métrica pues, es el método concreto con el que vamos a evaluar la cercanía entre los puntos. Ahora vamos a ver las diferentes métricas. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy rudimentario de clustering, ¿vale? Algo que podemos ver en nuestro día a día y que realmente pues, no se considera machine learning por lo que hemos visto anteriormente. Escoger una o varias dimensiones, definir cada clúster como el conjunto de elementos que comparten valores en esas dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, oís hablar de dimensiones, realmente lo que estamos hablando es de columnas, ¿vale? Por ejemplo, antes teníamos un conjunto de datos que solamente tenía 2 dimensiones. Por eso podíamos representarlo bien en una gráfica de 2 dimensiones, porque teníamos el número de equipos afectados y el coste del incidente. Entonces, con 2 dimensiones se representa muy bien. ¿Qué pasa? Que normalmente nuestro conjunto de datos no va a tener 2 dimensiones, va a tener muchísimas más. Va a tener a lo mejor 10, 20 dimensiones. Eso ya no se puede representar gráficamente, ¿vale? Bueno, pues podemos utilizar una técnica de clustering que sea, vale, pues en 2 dimensiones, pues imaginaros que, por ejemplo, una dimensión es el número de equipos afectados y otra dimensión es pues cualquier otra cosa. Los valores que se compartan en común en ambas lo vamos a considerar como un grupo. Pues este sería un ejemplo muy rudimentario, que es lo que utiliza el group by, por ejemplo, de SQL, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a meternos ya en ejemplos más avanzados y vamos a ver nuestro primer algoritmo de clustering, ¿vale? El primer algoritmo de machine learning basado en clustering.
probablemente uno de los algoritmos más populares y se llama K-means. K-means tiene las siguientes características. La primera, la métrica que utiliza para medir esas distancias. Recordad que esto consiste en medir la proximidad entre los puntos y agrupar los puntos que sean más próximos con la premisa de que la actividad maliciosa ocurre en conjunto. Entonces, la métrica que utiliza es la distancia euclídea, ¿vale? En este caso, el concepto de proximidad se va a medir con la distancia euclídea entre los puntos. Las características que tiene, o la característica muy buena que tiene, es que escala muy bien a conjuntos muy grandes, con lo cual es un algoritmo que realmente muchas veces se utiliza en entornos de producción precisamente por esto, porque si tenemos millones de datos, pues a lo mejor otros algoritmos más avanzados no escalan tan bien ese conjunto de datos como lo hace K-means. Pero luego, por otro lado, pues tiene una serie de consideraciones que tendríamos que tener en cuenta. Ahora vamos a volver a las consideraciones. Vamos a ver cómo funciona K-means. K-means funciona de la siguiente forma. Tenemos una cosa que se vayan a llamar centroides o centroids, que son puntos que nosotros vamos a poner dentro de nuestro mapita de manera aleatoria. Recordad antes cuando hablábamos de esa tabla y luego la representación gráfica, ¿vale? Es lo mismo, ¿eh? Imaginaos que esto es nuestro conjunto de datos que tenemos en una tabla, pues nosotros vamos a inicializar de manera aleatoria unos cuantos puntos. Esos puntos vamos a decir nosotros cuántos van a ser. Entonces, estos puntos, lo que van a hacer una vez inicializados y que se encuentren dentro de nuestro conjunto de datos, podríamos decir, van a asignárseles los puntos de nuestro conjunto de datos que estén más próximos a ellos. Los inicializamos aquí y se le asignan los que estén más próximos. Por ejemplo, en este caso, primero asignan todos los puntos al azul, porque todos están más próximos del azul. Una vez que le hemos asignado todos los puntos a cada uno de los centroides que nosotros hemos inicializado, lo que hacemos es calculamos la distancia que hay a cada punto, calculamos la media y movemos el punto a los puntos que se le han asignado a la parte más cercana. Y volvemos otra vez a asignar los que estén más cercanos. De forma que vamos moviendo nuestros centroides, pues primero a lo mejor todos están asignados a uno, calculamos la media y lo movemos al punto medio de todos. Después se asignan unos cuantos a este, lo movemos al punto medio. Después se asignan unos cuantos a este y al final paramos de mover los puntos y de asignarlos cuando vemos que ya casi no se mueven. Cuando ya llega un punto medio en el que ya casi no se mueven, consideramos que cada uno de esos puntos ha llegado a un estado en el que todos los puntos de nuestro conjunto de datos que se encuentran asignados a él forman un clúster, ¿vale? Como veis al final, todos acaban formando un clúster porque hemos ido moviendo, calculando la media, hasta que se ha quedado cada uno en uno de nuestros montoncitos. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando se utiliza este algoritmo? ¿Vale? Esto he querido ponéroslo, aunque algunos conceptos son un poquito más avanzados, pero quería reflejarlo. Primero, el analista debe intuir por adelantado el número de clústeres. Es decir, como somos nosotros los que le indicamos cuántos puntitos tiene que inicializar, que luego se van a ir moviendo y se le van a ir asignando, pues nosotros por adelantado tenemos que decirle el número de clústeres. ¿Qué problema tiene esto? Pues que si nosotros estamos analizando un conjunto de datos, como por ejemplo logs, en busca de amenazas de seguridad y realmente no sabemos cuántos clústeres hay ahí, pues resulta un poco complicado el hecho de decir, pues bueno, voy a inicializar ¿cuántos? 3, 4, no sé cuántos hay. En el caso de que nosotros, por ejemplo, dispongamos de un conjunto de datos etiquetado o sepamos las amenazas que estamos buscando, es decir, sepamos los resultados que queremos obtener, una técnica muy común es elegir entre 1 y 3 veces el número de etiquetas que tengamos. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de datos que decimos, vale, yo sé que dentro de este conjunto de datos hay 1 millón de ejemplares, pero yo sé que dentro hay 3 amenazas distintas. Pues una técnica muy frecuente sería coger esas etiquetas que tenemos, esas 3 amenazas, y decir, pues voy a inicializar entre 1 y 3 clústeres, ¿vale? 3 veces el número de amenazas. A lo mejor, en este caso, pues serían entre 3 y a lo mejor 6, 9, incluso 9 podría llegar a funcionar. Inicializamos 9 clústeres y vemos cómo agrupan y luego comprobamos los clústeres. Otra cosa muy importante es que hay que utilizar normalización. La normalización no la he explicado, ¿vale? Estas son técnicas de preprocesamiento que son un poquito más avanzadas, pero básicamente cosas como la normalización o la estandarización, temas de escalado, hay que utilizarlos cuando tenemos un conjunto de datos que se encuentra muy desequilibrado. Imaginaros que tenemos varias dimensiones, varias características en nuestro conjunto de datos y tenemos una primera fila que tiene valores lo que están entre 1 y 5. Y luego nuestra segunda fila tiene valores, en total van recibiendo valores que están entre 1 millón y 2 millones. Pues a lo mejor porque uno, por ejemplo, en una casa es el número de habitaciones que tiene la casa, una de las características, y el otro es el precio que vale la casa o cualquier cosa de ese estilo. Entonces tenemos características dentro de nuestro conjunto de datos que se encuentran muy desequilibradas. Como esto se basa en la distancia euclídea, pues cuando están tan separadas entre ellas no funciona bien el algoritmo, con lo cual hay que aplicar unos mecanismos de estandarización o de escalado que lo que hacen es que mantienen la tendencia de los datos, pero más o menos igualan todas las características para que tengan valores más similares, ¿vale? Y funcione esto de manera correcta.
¿Qué más cosas? No se puede utilizar K-means con datos categóricos, ¿de acuerdo? Y no se le puede aplicar one-hot encoding. Eso es otra técnica de codificación en la que si nosotros, por ejemplo, tenemos una de nuestras características no es un valor numérico, sino que una de nuestras características es valores categóricos, una categoría. Por ejemplo, si algo es malo o no es malo, eso no se lo podemos pasar a nuestro algoritmo porque solamente entiende valores numéricos. El one-hot encoding sería, vale, pues el malo va a ser un 0 y el no malo va a ser un 1. Y voy a modificar eso todo. Pues en este aspecto, como de nuevo ponemos valores que son muy pequeños o valores que son muy similares, pues no funciona demasiado bien. K-means pierde eficiencia en conjunto de datos con muchas dimensiones, ¿vale? Si tenemos muchas dimensiones, número de habitaciones, bla, 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 imaginad que llegáramos a un caso, por ejemplo, un caso muy frecuente. Si estamos aplicando Machine Learning sobre tráfico de red, nosotros podemos sacar miles de características de un paquete de red, ¿no? Podemos sacar, pues, número de bytes entrante o número de bytes del paquete de red, o cogemos un flujo, un conjunto de paquetes de red, y podemos sacar número de bytes entrante del flujo, número de bytes saliente, número de paquetes TCP, número de paquetes UDP, y así podríamos seguir haciendo columnas en nuestro conjunto de datos. Si tenemos muchas columnas, este algoritmo no funciona correctamente, y entonces pues, se aplican otros algoritmos que se llaman algoritmos de reducción de dimensionalidad, que son, por ejemplo, PCA o SVD, ¿vale? Que no voy a entrar en detalle porque son un poquito más avanzados. Luego, una cosa curiosa es que K-means funciona mejor si nosotros esos centroides, esos puntos que inicializamos, los inicializamos de forma aleatoria, por lo tanto, de manera casi por defecto en todas las implementaciones de K-means que hay en librerías las inicializa de manera aleatoria. Y la última, y esta sí que es muy importante, es que K-means asume que los clústeres son esféricos. Fijaros en este ejercicio de aquí. Ahí. Fijaros en este de aquí. Los clústeres, fijaros que tienen forma esférica, ¿vale? Cuando hablamos de forma esférica cuando lo representamos, ¿de acuerdo? Como asume que los clústeres son esféricos, si en algún momento nosotros no tenemos clústeres esféricos, como vamos a ver en el ejemplo del siguiente algoritmo de clustering, pues no va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Nuestra técnica de agrupación mediante K-means. Bien. Vamos a ver otro tipo de clustering. Hemos visto que realmente el clustering es una cosa genérica que se basa en el concepto de proximidad para agrupar datos, que K-means, por ejemplo, en este caso utilizaba la distancia euclídea, pero hay otras distancias, porque hemos visto que K-means tiene bastantes limitaciones. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a utilizar, en este caso el algoritmo que vamos a ver es dbScan, que es un algoritmo de clustering que en vez de basarse en la distancia euclídea, se basa en la densidad de los datos. No requiere elegir el número de clústeres, porque los infiere él solo del conjunto de datos, y además funciona correctamente con distribuciones que no son esféricas. Vamos a ver un poquito el funcionamiento del algoritmo, igual que hemos visto con K-means. Fijaros, en este caso lo que tenemos son 4 clústeres que más o menos nosotros podemos ver, que es este clúster de aquí redondo, que se está coloreando en rojo. Tenemos otros 3 clústeres, uno pequeñito aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que con distancia, si os fijáis, la distancia euclídea y con lo que hemos visto antes de K-means, de los centroides y tal, si nosotros empezamos a inicializar centroides y asignarle puntos y a moverlo al centro, este clúster de aquí, redondo, el de fuera, va a ser imposible que lo detecte, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene una forma esférica, no es un circulito como tal. Entonces, ¿cómo va a funcionar dbScan? dbScan funciona de forma totalmente distinta. Lo que hacemos es indicarle un parámetro epsilon, que va a ser, podríamos decir, como, imaginaros, un radio alrededor, ¿vale? En el que va a buscar vecinos, y un min points, que va a ser el número de vecinos que busca. Entonces, nosotros inicializamos un punto de nuestro conjunto de datos, no metemos un punto nuevo, sino que cogemos un punto de nuestro conjunto de datos, buscamos en ese radio que hemos establecido, y si tiene 4 o min points o más vecinos cercanos, lo consideramos como un punto core, ¿vale? Y lo consideramos como que ese punto va a formar un clúster. Y entonces empezamos a hacer lo mismo de manera recursiva para todos sus vecinos, asignándolos al primer clúster. Entonces, empezamos por uno, buscamos los vecinos, ¿tiene 4? Sí, vale, pues aquí se forma un clúster. Y empezamos a recorrer sus vecinos de manera recursiva, añadiéndolos al clúster, hasta que llegue un punto en el que ya no se encuentren más vecinos. Cuando ya no se encuentran más vecinos, buscamos en los puntos que nos han añadido al clúster y volvemos a empezar de nuevo. Por ejemplo, terminamos con este que se han añadido todos a un clúster. Vale, inicializamos otro punto, un punto de por aquí. Vemos que no tiene 4 vecinos, pues esto es una anomalía, lo dejamos. Vamos a otro punto, este de aquí. Miramos en el radio, vemos que tiene el número de vecinos que nosotros hemos definido y decimos, vale, aquí se forma otro clúster. Voy a recorrer los vecinos de manera recursiva. Los recorre añadiéndolos al clúster. Cuando termina, voy a otro punto y así sucesivamente. De esta forma, basándose en densidades, ¿vale? En la agrupación, como están agrupados los puntos por densidad, pues seríamos capaces de
poder agrupar puntos en clústeres, o nuestro conjunto de datos en clústeres, sin que fuera esférico. Consideraciones respecto a DBSCAN. No funciona correctamente cuando los clústeres del conjunto de datos tienen diferentes densidades. Lógicamente, si tienen densidades distintas, pues no va a funcionar muy bien. La selección de los parámetros epsilon y min points determina el correcto funcionamiento. Al final, como nosotros vamos a ser los que tenemos que determinar el radio en el que va a buscar y el número de vecinos que van a determinar que algo empieza a formar un clúster o no empieza a formarlo, pues bueno, vale, nosotros no tenemos que decir el número de clústeres por adelantado, pero tenemos que decirle estos parámetros, que al final son igual de determinantes que el número de clústeres. Por lo tanto, nos van a determinar también que el algoritmo funcione bien o no en función de lo que nosotros decidamos. No se comporta adecuadamente con conjuntos de datos con muchas dimensiones y, además, una cosa muy importante, justo antes de que veamos el ejemplo, es que hay que tener cuidado con no alterar la densidad del conjunto de datos si se divide en subconjuntos. ¿Qué hemos visto antes? Que nosotros cogemos un conjunto de datos y como queremos evaluar después qué tal se ha comportado nuestro algoritmo, pues dejamos una parte del conjunto de datos para evaluarlo. En este caso, es aprendizaje no supervisado. No tenemos la etiqueta, en teoría, o al menos el algoritmo no necesita la etiqueta para realizar estas clasificaciones en clústeres. Pero nosotros podríamos tener la etiqueta y simplemente pasarle los datos sin la etiqueta, esperar a que los organizara en clústeres y después nosotros en nuestro testing coger las etiquetas y decir, vale, pues vamos a ver qué tal ha clasificado en clústeres este algoritmo. A ver si es verdad que ha metido todos los ejemplos maliciosos en un clúster y todos los legítimos nos los ha dejado en otro. A ver si lo hace todo mezclado y entonces no funcionan bien los parámetros. Bueno, de cualquier manera, si en algún momento tenemos un conjunto de datos y nosotros hacemos un corte de nuestro conjunto de datos y utilizamos uno para una cosa, otro para otra, o cosas así, hay que tener muchísimo cuidado con que no estemos alterando la densidad del conjunto de datos. Porque si los partimos de manera aleatoria, nos quedamos nosotros con unos datos aleatorios, a lo mejor estamos cogiendo datos que representan muy bien unos clústeres determinados, pero luego el conjunto de datos que queda no lo representa bien porque hemos quitado o hemos alterado un poco la densidad. Bien, pues vamos a ver un caso práctico. En este caso, yo planteo este caso práctico como si fuera un ejercicio de threat hunting, ¿vale? En una empresa, ¿vale? Un equipo de threat hunting que va a hacer una actividad de threat hunting. ¿Cuál es el ciclo típico de actividades de threat hunting? Pues lo primero es establecer la hipótesis, que básicamente es qué es lo que estamos buscando, o vamos a presuponer que unos ataques se realizan de una determinada manera y vamos a buscar a ver si lo encontramos en determinados conjuntos de datos. Luego empieza la parte de la investigación, en la que nosotros lo que hacemos es recolectar los conjuntos de datos que pensamos que nos pueden ser útiles para poder hacer el descubrimiento de esos TTPs, de esas técnicas de ataque, y una vez que tenemos ese conjunto de datos, pues nos ponemos a descubrir los TTPs. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces ese conjunto de datos pues es enorme. Tenemos millones de entradas, tenemos millones de datos y decimos, vale, ¿y ahora por dónde empiezo yo a analizar todo esto? Pues es en este punto donde entra el clustering. Con el clustering y suponiendo que la actividad maliciosa se realiza de forma agrupada, podemos aplicar algoritmos de clustering a esos datos y empezar analizando los grupos pequeñitos y decir, vale, vamos a ver qué tal es esta actividad. Bien, pues vamos a ver el ejemplo que tengo planteado. El ejemplo que tengo planteado es el siguiente. Yo he cogido un conjunto de URLs, ¿vale? De URLs legítimas, y he cogido un conjunto de URLs que se utilizan para distribución de malware. En total he cogido aproximadamente 500.000 de URLs. Entonces, el objetivo aquí es determinar qué URLs de estas pertenecen a distribución de malware y qué URLs son legítimas. ¿Vale? Imaginaros que estamos haciendo un ejercicio de threat hunting en el que pues, a lo mejor últimamente se han introducido varios malware en la empresa o en algunos empleados se han visto infectados y decimos, vale, vamos a ver a qué URLs están accediendo para infectarse con estos usuarios, con estos malware. Tenemos 500.000 y no sabemos ni por dónde empezar. En este caso, fijaros que yo las he clasificado. ¿Vale? El algoritmo de clustering no va a ver esta etiqueta. Yo solamente le voy a pasar la URL. Ahora veremos el preprocesamiento que hay que hacer. Pero esto solamente lo he etiquetado para que después, una vez que haya formado los clusters, yo coja estas etiquetas y os pueda enseñar a vosotros cuántos URLs maliciosas han quedado en un clúster, cuántas legítimas han quedado en otro clúster y si realmente esto está funcionando o no está funcionando. Bien, pues el primer paso, y en este caso muy importante, es el preprocesamiento, ¿vale? Vamos a
bajar un poquito, que se vean las... Bueno, tenemos un conjunto de URLs, que son pues, un conjunto de cadenas de texto, caracteres, números, y de nuevo tenemos el mismo problema que teníamos antes. El algoritmo de Machine Learning recibe datos numéricos y nosotros tenemos, pues, en realidad, datos, tenemos cadenas de texto, con lo cual no podemos pasarle directamente ese conjunto de datos y esperar que nos devuelva una agrupación perfecta de las URLs. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que convertir esas URLs en un conjunto de datos numérico que represente bien cuáles son las URLs legítimas y cuáles son las URLs de distribución de malware. Entonces, en este punto tenemos que hacer un preprocesamiento sobre ese conjunto de datos y de esas URLs que tenemos empezar a extraer determinadas características, lo que nosotros hemos llamado dimensiones, ¿vale? Cada una de las columnas. En este caso, fijaros las dimensiones que yo he extraído. Por un lado, he extraído la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía de Shannon, en concreto, que es la que he utilizado, lo que nos dice es, podríamos decir, la cantidad de información que hay en una cadena de texto. Entonces, ¿en qué premisa he utilizado yo? Porque esto es una idea mía. He utilizado yo para usar la entropía o extraer la entropía de la URL, que eso simplemente es pasarlo a una función y te devuelve un numerito, ¿vale?, de entropía. Y creo que eso va a clasificar bien. Pues me he basado en la siguiente premisa. Cuando nosotros tenemos comportamiento normal de un usuario por una página web, ¿no?, por un dominio, lo normal es que ese usuario navegue por varias partes de la página web, que tendrán el mismo dominio, incluso el mismo subdominio, y lo único que irá cambiando serán los recursos. Por ejemplo, si nosotros abrimos varios vídeos de YouTube, pues la primera parte de la URL será siempre igual y luego cambiarán unos pequeños numeritos. Bien, pues como ese comportamiento es muy similar y esa información que contienen esas URLs es bastante similar, cuando nosotros calculamos la entropía nos damos cuenta de que todos esos comportamientos legítimos quedan muy bien agrupados en clústeres, ¿vale? En cambio, cuando nosotros descargamos una URL de malware, cuando nosotros accedemos a una URL de malware y descargamos un fichero que puede ser pues, un doc, un exe o lo que sea que contiene malware, pues normalmente suele ser algo que picamos en una URL, nos lleva por ahí a una URL rara, se descarga algo, además suele ser una URL enorme, con un montón de números, que no tiene mucha información, y esa entropía queda rara. O sea, no hay otras URLs que tengan entropías similares. A lo mejor puede haber alguna legítima que se cuele, pero bueno, puede ser un primer buen principio para comenzar a clasificar, ¿vale? Para que lo tome como una de las características que tenga en cuenta para medir la distancia. ¿Qué más voy a utilizar? Voy a utilizar el TLD, en este caso una cosa muy sencillita. Voy a ver si ese TLD está dentro de un conjunto de TLDs que pertenece a malware. En el caso de que sea así, voy a crear una columna que va a ser TLD malware, que voy a poner a 0. En el caso de que no, la voy a poner a 1, etcétera. Voy a seguir haciendo cosas. Voy a calcular, por ejemplo, también el tipo de recurso. Otra de las cosas que voy a extraer es el tipo de recurso al que se accede, ¿vale? También codificado de forma numérica. Voy a ver si la dirección IP del dominio es una dirección IP o es un nombre de dominio. Muchas veces, cuando nosotros descargamos un malware, la URL es una dirección IP, porque ni siquiera tienen dado de alta un dominio. Y por último, lo único que voy a hacer es coger todos esos datos y transformarlos en un conjunto de datos con una estructura que pueda entender pues, tanto pandas, con el que vamos a leer el conjunto de datos, como nuestro algoritmo de Machine Learning, en este caso pues, en un CSV. Fijaros lo que tengo puesto aquí. Y esto era para representaros o justificar un poquito lo que os comentaba anteriormente. Fijaros que estas funciones que yo he definido aquí las estoy aplicando sobre el conjunto de datos de URL con la función apply de pandas, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que a cualquiera de nosotros, quizá, no sé, yo no soy desarrollador, ¿vale? Yo me dedico más a temas de ciberseguridad, pero lo primero que se me vino a la cabeza es, tengo un montón de funciones que he definido arriba, hago un bucle for que vaya recorriendo cada una de las URLs y aplique la función sobre ellas para extraer cada uno de los parámetros, la entropía de la función, la entropía de la URL, tal y cual. Bueno, pues cuando yo lo hice así, el tiempo que estimé fue 13 días, para que terminara de pasearme el 500.000 de URLs. Cuando cogí Pandas y utilicé la función apply para aplicar las funciones de aquí arriba, me tardó aproximadamente 4 minutos en parsear el 500.000 de URLs. ¿Vale? Esta es la importancia que os digo de utilizar buenos frameworks a la hora, por ejemplo, de tratar nuestros datos, a la hora de cargar nuestros datos, cuando estamos ya gestionando un conjunto de datos que más o menos se puede considerar grande, ¿no? Como pueden ser 500.000. Y tampoco es de lo más grande que nos podemos encontrar. Bien, pues después de aplicar este script de parse URL sobre nuestras URLs, obtendríamos el siguiente conjunto de datos. Fijaros, esta vez nuestro conjunto de datos
aparece mucho mejor representado, ya vemos las cosas mucho más numéricas, seguimos viendo algunos datos categóricos que luego vamos a codificar con un binary encoding, no con un one-hot encoding, porque recordad que Camis no se comporta bien con one-hot encoding. Y bueno, también tenemos las URLs. ¿Por qué he metido las URLs también en nuestro conjunto de datos? Porque luego, cuando haga el procesamiento en el algoritmo, no solamente voy a clasificar los clústeres, que solamente van a coger los valores numéricos y me van a decir a qué clúster pertenece, sino que luego voy a coger y voy a volcar la URL correspondiente en el clúster que le corresponde, ¿vale? De manera que luego, cuando ya tenga los clústeres, los tenga las URLs en diferentes ficheros, cada uno perteneciente a cada clúster, y pueda analizarlo. Vamos a ver el fichero que hace el análisis. Fijaros que es exactamente igual que el que hemos visto en regresión lineal, porque estos frameworks que utilizo son exactamente los mismos de antes. Y nada, leemos nuestro conjunto de datos, el nuevo, el New URLs Dataset, que es el que hemos calculado anteriormente. Utilizamos getDummies, que en este caso es un comando de pandas que nos va a hacer el binary encoding. Hacemos un drop cogemos nuestro conjunto de datos. Recordad que hemos cargado algunas variables que no nos interesan. En este caso, pues, por ejemplo, voy a hacer un drop de la URL, el label y la entropía. Bueno, la entropía la voy a dejar. Hacemos un drop de la URL y el label, porque esto es lo que le vamos a pasar a nuestro conjunto de datos para que lo entienda. Nuestro conjunto de datos no entendía las URLs, con lo cual las quitamos. Y quitamos, por supuesto, el label, porque el label al final es si esa URL es maliciosa o no, que recordad que como estamos utilizando aprendizaje no supervisado, pues ellos no necesitan saber cuál es la etiqueta, ¿vale? Él solamente va a hacer esa estructura. Hacemos un preprocesamiento, recordad lo que os he hablado anteriormente de escalado, que es lo que pasa, que como tenemos, por ejemplo, entropías que quedan en 5 y pico, 4 y pico, 6 y pico, tenemos por otro lado el encoding que hemos hecho en el que puede haber valores de 1, tal, pues bueno, no son diferencias muy grandes, pero hay un poco de diferencia. Entonces vamos a hacer un escalado para que queden un poquito más similares, ya que vamos a utilizar Camins, ¿vale? Que es muy susceptible a funcionar mal cuando tiene cuando está desequilibrado el conjunto de datos. Y nada, una vez que tenemos esto, pues lo único que hacemos es instanciamos Camins de una forma muy sencillita, fijaros. Por supuesto, le tenemos que indicar el número de clústeres. En este caso, yo estoy buscando entre URLs maliciosas de distribución de malware y URLs legítimas. Con lo cual, como tengo dos etiquetas, entre 1 y 3 veces el número de etiquetas suele ser un valor bueno para el número de clústeres, pues me voy a quedar con el medio, 4 clústeres. Y una vez que tenemos el número de clústeres, fijaros que aquí lo que hacemos es un fit predict, que lo que va a hacer, sin pasarle en ningún momento nuestras etiquetas, solamente sobre nuestro conjunto de datos, sin saber si son buenas o malas, devolvernos esta variable de aquí que va a contener los clústeres y cada uno de los ejemplos asignados. Y lo que veis aquí, pues simplemente es un bucle que lo que va a hacer es sacarnos cada una de las URLs al clúster que corresponde y volcárnoslo a un fichero. Lo que veis aquí abajo es una métrica, ¿vale? En este caso, fijaros que es un poco raro, ¿no? Porque ¿qué vamos a medir realmente? Lo que vamos a medir no es una probabilidad de que haya estado bien o no. En este caso vamos a medir lo bien formados que están los clústeres, es decir, que en esos clústeres haya el máximo número posible de ejemplares de un tipo y el mínimo número posible de ejemplares de otro tipo. Para ello lo que vamos a utilizar es una métrica que se llama la pureza, ¿vale? El Purity Score. Y el Purity Score, en este caso, recibe tanto el número de clústeres, tanto los clústeres que has aprendido, como las etiquetas reales que deberían tener, ¿vale? Por eso tengo etiquetado los datos, para comprobar qué tal es el agrupamiento. Luego hay otra métrica que os puedo enseñar ahora, que se llama el coeficiente de Silhouette, que sirve también para evaluar qué tal de bien formados están los clústeres, lo evalúa en función de otra serie de propiedades matemáticas y ni siquiera necesita las etiquetas de los ejemplos que tienen los clústeres para saber si están bien formados o no lo están. Yo solo hacer un ejemplo, si me da tiempo después de explicar la detección de anomalías, os lo enseño, en el que comparo los resultados de tener el conjunto de datos etiquetado y aplicarle esto con etiquetas y el otro sin aplicarle etiquetas, y realmente es bastante similar, y en uno ni siquiera ha recibido etiquetas para saber si están bien formados o no. Bien, pues vamos a ejecutar nuestro script.
Ejecutamos nuestro script, predice. Fijaros que k-means, una de las razones por las que se utiliza muchas veces en producción es porque es rapidísimo. Fijaros, casi medio millón de URLs, el tiempo que ha tardado en clasificarlas en clusters. Y en este caso tenemos la siguiente clasificación. Tenemos un primer clúster en el que tenemos 2.708 ejemplos, de los cuales 2.683 son ejemplos maliciosos. Con lo cual es una clasificación muy buena. Fijaros que prácticamente todo el contenido que hay son ejemplos maliciosos. En el siguiente tenemos 379.000 URLs, de las cuales, pues vale, 34.000 son URLs maliciosas que se nos han colado ahí. Realmente nosotros estamos utilizando parámetros que son bastante sencillitos. El único así un poquito complejo es la entropía. El resto son parámetros muy, muy sencillos. Y fijaros que aún así tenemos otros dos clusters. En uno de ellos ha clasificado 640 ejemplos, de los cuales 628 de las URLs son URLs de malware, son URLs para descargar malware. Y en el 3 tenemos 6.466 ejemplos, de los cuales 6.466 son ejemplos de URLs de malware. Con lo cual, la clasificación realmente ha sido muy buena. Si nosotros empezáramos a analizar por los que tienen menos datos, que sería lo lógico, pues probablemente nos encontraríamos ya con un montón de URLs que tienen características comunes y que realmente sí que se han utilizado dentro de esa compañía para descargar malware, ¿vale? Estas URLs y este comportamiento legítimo de usuarios de URLs, esto es real, ¿vale? O sea, todo este conjunto de datos es real. Fijaros que el coeficiente de pureza es de un 91%, lógicamente. Estos clústeres de aquí son casi totalmente puros de ejemplos maliciosos. Y este de aquí tiene 34.000, pero claro, compararlo con 379.000 que hay. Vamos a ver un poquito los clústeres que se han generado. Fijaros, yo los he volcado aquí. Y si yo abro, por ejemplo, el dataset 0, que era uno que tenía 2.000 y pico URLs de malware, pues fijaros que en este caso todas estas URLs pertenecen a URLs que se han utilizado o que en algún momento para distribuir malware. Fijaros que muchas tienen características muy comunes, ¿no? Pues en este caso todas tienen direcciones IPs, como dominios. ¿Veis? Los recursos a los que se acceden. Vamos a ver otro clúster, por ejemplo el 2. A ver por qué ha podido agrupar este. Fijaros, estas también son otras URLs que se han utilizado para distribuir malware. Fijaros que, por ejemplo, lo primero que tenéis aquí es el indicador, o sea, dentro del conjunto de datos reales, donde se localizaba esta URL. Pues este era, por ejemplo, el ejemplo 228.451, este 228.587. Y bueno, pues realmente aquí tenemos el Kansas City Hotel no sé qué, otros que tenemos .exe, que este quizá un analista también podría haberlos determinado, pero aquí tenemos otros .zip que realmente tampoco llaman mucho la atención, quizá por el dominio. Realmente, o sea, el algoritmo este, con los parámetros que nosotros le hemos pasado, ha utilizado una función exactamente igual que la que mostrábamos cuando hacíamos regresión lineal, ha ajustado, no exactamente la misma función, pero más o menos funcionando de manera genérica del mismo tipo, ha ajustado los parámetros y ha agrupado de esta forma, de manera que no hemos sido el analista el que ha dicho, por ejemplo, moviéndolo al ataque de fuerza bruta, no hemos dicho nosotros lo de, no, pues si son más de 10 peticiones en menos de un minuto se considera fuerza bruta. Lo ha hecho él mediante un conjunto de técnicas matemáticas. Bien, pues una vez visto el clustering, vamos a uno de los temas que probablemente ya es el último tema y es probablemente uno de los que más aplicaciones tiene al campo de la ciberseguridad, uno de los que más se aplica dentro de la ciberseguridad, que es la detección de anomalías. Vamos a empezar hablando sobre la detección de intrusiones, algo que todos conocemos si nos dedicamos a ciberseguridad. La detección de intrusiones se cataloga principalmente en dos categorías. Cuando nosotros detectamos intrusiones lo hacemos una categoría basada en reglas y en heurísticas, la que normalmente está desplegada en la mayoría de las empresas, en la mayoría de las organizaciones, que genera un número reducido de falsos positivos, detecta ataques conocidos, pero no funciona bien para detectar ataques no conocidos o ataques nuevos. Tenemos un conjunto de reglas y heurísticas y con eso detecta un ataque que ya se conocía y que nosotros hemos podido determinar esas reglas. Y luego existe la otra forma de detectar intrusiones, que es basada en anomalías, que lo que hace es que perfila, de manera genérica, perfila el comportamiento normal de un sistema. Cuando hablo de sistema, hablo de una red, hablo de un host, hablo de cualquier cosa, y es capaz de detectar ataques nuevos porque es capaz de evaluar esos eventos que se desvían de lo normal. Es decir, es capaz de evaluar esas anomalías. Concretamente, la detección de anomalías
o hablando de detección de anomalías, tendríamos que definir qué es una anomalía. Probablemente eso sí que no lo podáis leer, pero básicamente una anomalía es un evento que se desvía del comportamiento normal o esperado y es sospechoso, en este caso, desde una perspectiva de seguridad. ¿De acuerdo? Porque las anomalías, como veis aquí abajo, no tienen únicamente que estar debidas a problemas de seguridad, sino que la otra razón por la que surgen muchísimas anomalías es por problemas de rendimiento. Pues, por ejemplo, que un sistema, si tenemos un HIDS que utiliza detección de anomalías, es decir, un sistema de detección de anomalías en host, pues un sistema en un momento determinado tiene una carga muy alta, porque está ocurriendo, porque estamos renderizando un vídeo, por ejemplo. Pues eso es una anomalía respecto al comportamiento o la actividad normal, por ejemplo, del procesador, pero no está debida a un ataque de seguridad ni a un problema de seguridad. ¿Qué decir sobre cuándo empezó todo este tema de la detección de anomalías? Pues bueno, la detección de anomalías fue propuesta para sistemas de detección de intrusiones por Dorothy Denning, que este paper es como uno de los clásicos, en 1986. O sea que fijaros que mucha gente está diciendo que esto es una cosa novedosa de los últimos 2 o 3 años, pero en 1986 ya salió un paper en el que se proponía un enfoque de detección de anomalías para un IDS. Bien, ¿dónde se relaciona entonces el Machine Learning y la detección de anomalías? En este caso, yo os he puesto una definición en inglés, tenéis la referencia ahí abajo, que lo que nos viene a decir que la aplicación del Machine Learning y la detección de anomalías es la siguiente. Un algoritmo de Machine Learning intenta reconocer patrones complejos que existen en un conjunto de datos mediante la realización de decisiones inteligentes o predicciones cuando encuentra un patrón del conjunto de datos, normalmente largo, que, bueno, en este caso no lo pone, pero que se desvía de lo normal y utiliza para detectarlo una serie de métodos no triviales. En este punto surge un nuevo tipo de aprendizaje, un nuevo tipo, una nueva categoría dentro del Machine Learning de la que no se ha hablado, que es el aprendizaje semisupervisado. ¿Por qué? Porque habrá algunos algoritmos de detección de anomalías que sean completamente no supervisados, que no necesiten nada, pero hay algunos que para poder perfilar el comportamiento normal de un sistema, ya sea de una red o de un host, necesita al menos los ejemplos de tu conjunto de datos legítimos. Es decir, no necesito que me pases un conjunto de datos etiquetado con los ejemplos maliciosos y los ejemplos legítimos en las URLs, sino que pásame solamente los ejemplos legítimos, yo construyo una función que perfila esos ejemplos legítimos y cuando venga un ejemplo que se aleja mucho de esos ejemplos legítimos que yo he perfilado, lo considero una anomalía y digo que desde la perspectiva de seguridad se puede tratar de un incidente de seguridad o de un problema de seguridad. ¿Vale? Entonces es semisupervisado porque el supervisado necesita ejemplos legítimos y maliciosos para construir y ajustar esos parámetros. El no supervisado extrae esa estructura del conjunto de datos sin recibir ejemplos maliciosos ni ejemplos legítimos, todo mezclado, no necesitamos etiqueta de ningún tipo. Y en este caso pues hay algunos que van a necesitar que le des la etiqueta de que, o al menos asegurar de que los ejemplos que le pasas son ejemplos legítimos y que no tienen cosas malas de por medio. El ejemplo más claro o más sencillo para la detección de anomalías es mediante la distribución gaussiana. La distribución gaussiana es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en estadística y esto que veis aquí en concreto es la representación, es la gráfica de densidad de la distribución gaussiana. ¿Qué es lo que nos dice la distribución gaussiana, básicamente? No os asustéis cuando veáis esto. Lo que nos dice es lo siguiente. En este punto de aquí, si yo cojo un ejemplo que está en este punto de aquí, la probabilidad va a ser mucho más alta que si yo cojo un ejemplo que está en este punto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si nuestros datos están distribuidos conforme a una distribución gaussiana, nosotros vamos a ajustar los parámetros de esta distribución, igual que la función de la recta, que estaba parametrizada, recordad, por la pendiente y la ordenada en el origen, pues en este caso es una distribución gaussiana que está parametrizada pues, por otras cosas, ¿vale? Por la media y por la desviación típica o la varianza. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que vimos anteriormente, pero con una función distinta. Vamos a coger nuestro conjunto de datos, los ejemplos legítimos. Vamos a construir esta función, vamos a ajustar estos parámetros en función de nuestro conjunto de datos y una vez que tenemos ajustados estos parámetros, esta función de aquí, que es como si fuera la función de la recta, en vez de devolvernos, como nos hacía la función de la recta, que nos devolvía la variable a predecir, lo que esto nos devuelve es una probabilidad. Entonces nosotros cogemos y con nuestro criterio establecemos un threshold, un límite, y decimos, cuando venga un ejemplo nuevo, lo evalúo respecto a la fórmula de la distribución gaussiana, respecto al modelo que yo he construido y he ajustado los parámetros, calculando el error y todas esas cosas, con mi conjunto de datos. Si esa probabilidad que me sale es muy pequeña o es más pequeña que el límite que yo he establecido, lo considero una anomalía.
Si está dentro del límite que... Si está dentro o es más grande que el límite que yo he establecido, lo considero un ejemplo normal. ¿Vale? Básicamente, si yo establezco el límite aquí, pues lógicamente, si la mayoría de los datos se encuentran aquí, los datos que se encuentren por aquí alejados los consideramos anomalías, es decir, ejemplos raros. En este caso, en la detección de anomalías, nos basamos también en que el comportamiento de un atacante o el comportamiento malicioso normalmente difiere significativamente del comportamiento legítimo. ¿Vale? Y esto suele pasar mucho. Imaginaros, por ejemplo, que estamos intentando detectar anomalías o imaginaros que cogemos todos los logs de nuestro servidor de aplicación Apache, por ejemplo, e intentamos detectar SQL injections como anomalías. Lo normal es que las SQL injection que realiza alguna de nuestras aplicaciones web hacia nuestro backend, nuestras bases de datos y tal, sean peticiones bien definidas, ¿no? Que, por ejemplo, tengan pues, siempre las mismas palabras reservadas, peticiones que están definidas. Cuando un atacante hace una SQL injection, pues normalmente son peticiones muchísimo más largas, porque utiliza un union, porque concatena otras peticiones a la base de datos, porque utiliza también, por ejemplo, palabras reservadas que normalmente nosotros no utilizamos, con lo cual, si nosotros perfilamos nuestras peticiones normales, es muy fácil que cuando una salga como anomalía, se desvíe del resto, quiera decir que algo raro está pasando, ¿vale? Bien, pues ¿cómo funcionaría el algoritmo de detección de anomalías basado en distribución gaussiana? Pues básicamente como os he contado, seleccionamos las características que pueden determinar que un ejemplo sea anómalo, es decir, miramos y decimos, vale, ¿qué características pueden agrupar los ejemplos legítimos entre ellos y podrían dejar alejado un ejemplo anómalo? Ajustamos los parámetros del modelo, en este caso los ajusta el algoritmo, como hemos visto, con las funciones de error, y dado un nuevo ejemplo, calculamos la probabilidad. Si la probabilidad es menor que epsilon, que es el límite que nosotros hemos establecido, pues lo consideramos una anomalía. Así de sencillo. Caso práctico para la detección de anomalías. En este caso, yo he querido mostraros un ejemplo de detección de anomalías aplicado a la detección de fraude bancario, ¿vale? En este caso, de transacciones con una tarjeta de crédito. Esto es un poco el flow que yo me imagino que habrá cuando nosotros pagamos con una tarjeta de crédito. Realmente, yo no conozco si es exactamente así, esto es muy simplificado. Pero básicamente, pues bueno, lo que yo os he puesto es que nosotros pagamos con una tarjeta, el empleado solicita la autorización de pago, eso va, supongo que a un banco mercantil, que lo pasa luego a la red de tarjetas de crédito, el emisor de la tarjeta aprueba el pago y otra vez el camino inverso hasta que se confirma la autorización y nos cobran lo que sea. Bien, pues nosotros podemos utilizar nuestro algoritmo de detección de anomalías, pues por ejemplo, en este punto del proceso. Es decir, nos llega la transacción y nosotros lo evaluamos con un algoritmo de detección de anomalías. Si esa transacción sale como una transacción anómala, por ejemplo, basado en las transacciones que suele realizar esa persona, pues decimos que esa transacción tiene muchas probabilidades de ser una transacción fraudulenta. Este es el principio que vamos a utilizar. Bien, pues para este ejercicio voy a utilizar este conjunto de datos. Este conjunto de datos que veis aquí es un conjunto de datos real en el que se han extraído diferentes características de una transacción con tarjeta de crédito. Este conjunto de datos lo publicó una empresa, pero si os fijáis, los valores que hay son todos valores numéricos que se encuentran muy próximos. ¿Por qué son esos valores así? ¿Y por qué arriba tiene V6, V7? Porque se les ha aplicado un algoritmo de reducción de dimensionalidad, ¿vale? En concreto se les ha aplicado PCA. PCA lo que hace es que coge nuestro conjunto de datos y crea unos componentes principales y genera, digamos, las mismas columnas que teníamos y los mismos datos, pero o más o menos mantiene la tendencia, pero con otros valores distintos que además quedan escalados, quedan normalizados y, entre otras cosas, también anonimizan el conjunto de datos. ¿Por qué? Porque esto, si no fuera anónimo, pues no podrían sacar estos datos porque son datos privados, ¿vale? En cambio, con este algoritmo lo han anonimizado y han sacado este conjunto de transacciones, que son muchísimas transacciones, que ellos han clasificado con 0 como transacción legítima y con 1 como transacción maliciosa. Nosotros no vamos a utilizar las transacciones maliciosas, pero bueno, nos viene bien para evaluar después el resultado. Realmente la clasificación para ellos es relativamente sencilla, ¿no? Para un banco, porque cuando un cliente no se queja, es una transacción legítima. Cuando a un cliente le han robado dinero de la tarjeta de crédito o ha visto una transacción que no es, pues lo primero que tú haces es llamar y decirle, oye, que alguien ha comprado algo con mi tarjeta de crédito, ¿no? Pues tú ya puedes catalogarla como una transacción fraudulenta y después utilizarla para entrenar tu algoritmo.
Bien, pues en este caso os voy a enseñar una cosa que se debe hacer, ¿vale? Uy. ¿Qué hemos dicho de la distribución gaussiana? Hemos dicho que una de las premisas es que nuestro conjunto de datos tiene que estar distribuido conforme a una distribución gaussiana, que es como una campana de Gauss, ¿vale? Se llama campana de Gauss porque la distribución de densidad, o cuando representamos la distribución de densidad, pues queda como si fuera una campanita. Y otra de las cosas que hemos dicho es que para que funcione correctamente tenemos que utilizar características en las que los ejemplos maliciosos se diferencien de los ejemplos legítimos. A ojo, está bien, ¿no? Cuando al menos tenemos unos datos que podemos ver. Cuando le han aplicado PCA y tenemos todos los datos anonimizados, pues a ojo, bastante complicado. ¿Qué es lo normal que se suele hacer? Pues representar gráficamente la distribución de estos datos. En este caso yo la he representado cada una de las características. En naranja he clasificado los ejemplos de esa característica maliciosos y en azul los legítimos. Entonces, me permite ver cuáles de esas características se distribuyen conforme a una distribución gaussiana, que si os fijáis son casi todas, y además me permite ver cuáles de estas características diferencian más a un ejemplo positivo de un ejemplo negativo. Por ejemplo, este de aquí, si os fijáis, pues los ejemplos negativos se diferencian bastante de los positivos. En cambio, este de aquí es prácticamente igual. O sea, este sería una mala característica para utilizar en la detección de anomalías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta de aquí sería mala, esta de aquí sería bastante buena. Con esto de aquí lo que yo hago es decir, vale, pues me voy a quedar con aquellas que yo sé que son buenas porque se diferencian y que además se distribuyen conforme a una distribución gaussiana. El resto las elimino del conjunto de datos y entreno mi algoritmo. Bien, pues una vez entrenado, bueno, os voy a enseñar el código muy rápidamente, ¿vale? Para que me dé tiempo al último, pero simplemente para que lo veáis un poquito por encima. En este caso, la distribución gaussiana no está implementado como algoritmo de Machine Learning en Scikit-learn, así que tenéis que implementarla vosotros, pero la implementación es bastante sencillita. De hecho, si alguien la quiere para probarla, me puede pedir esto por correo en el contacto que voy a poner al final y se lo envío. Pero hacemos un poco lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Vale, pues vamos a ejecutarla. Fijaros, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Esto es una cosa que no os he contado. Como yo necesito establecer un threshold, un límite, a partir del cual, si la probabilidad es menor que ese límite, lo considero una anomalía, y yo la verdad que no tengo mucha idea de cuál es el límite en este caso, lo que hago es que pruebo con diferentes límites. Cojo, separo mi conjunto de datos en 2 o en 3 y uno de ellos lo utilizo únicamente para probar. Y digo, vale, pues predice, cojo mis etiquetas, compruebo qué tal ha predecido si las anomalías se corresponden con ejemplos maliciosos o no y digo, vale, si se corresponden con ejemplos maliciosos, pues este límite es bueno. No, se diferencian mucho, pues este límite es malo y me quedo con el mejor. Como ese conjunto de datos lo he utilizado, ese subconjunto, para seleccionar el límite, no lo puedo utilizar después para realizar el testeo. ¿Por qué? Porque es posible que se haya producido un término que se conoce en Machine Learning como sobreentrenamiento, que quiere decir que ese límite se haya ajustado muy bien para ese subconjunto de datos, pero no se haya ajustado bien para el subconjunto de datos genérico. Y por lo tanto, yo cojo solamente el mismo conjunto para seleccionar el límite y el mismo conjunto para probar. Obviamente, la prueba es buena porque se ha seleccionado el límite específicamente para él, pero cuando lo despliego en tiempo real, pues no detecta nada. ¿Vale? Por eso es importante que siempre, cuando alguno de los parámetros los obtengáis de esa forma, utilicéis otro subconjunto distinto para probarlo después cuando vayáis a evaluarlo. El resultado final, al final, si os fijáis, es que ha detectado las anomalías con un 82% de precisión. No está mal, ¿no? O sea, son transacciones legítimas, realmente, son transacciones que pertenecen a un banco real y el 82% de los casos, de muchísimas, o sea, esto lo he evaluado sobre miles y miles de transacciones, ha acertado y la anomalía, o sea, si era anómala o no anómala, se correspondía con fraudulenta o no fraudulenta. Un 82% pues parece un resultado bastante razonable. Una vez que tenemos esto, pues si es fraudulenta ya podríamos pasarle o aplicarle otras técnicas que hemos visto anteriormente, de aprendizaje supervisado, etcétera, para verificar realmente que es fraudulenta y reducir el número de falsos positivos, aunque en este caso tampoco tendríamos excesivamente muchos.
Bien, y el último algoritmo que os quiero enseñar, ya voy a terminar, me quedan 25 minutos luego para las preguntas. Y en este caso es un algoritmo de detección de anomalías que, al contrario que la distribución gaussiana, no perfila, no necesita ese conjunto de datos legítimo ni etiquetado de forma legítima para perfilar el comportamiento normal de la red. En este caso es un algoritmo que se basa en árboles y que principalmente se basa en dos premisas. La primera de ellas, el subconjunto de datos anómalo es minoritario en relación con el subconjunto de datos normales y los datos anómalos poseen características que los hacen muy distintos en relación a los normales. Antes de ver ya de manera gráfica cómo funciona el algoritmo y ver el ejemplo práctico que os tengo preparado, en este caso para detección de ataques en red, os quiero comentar que este algoritmo es especialmente bueno para utilizarlo, por ejemplo, para la detección de tráfico de red, de anomalías en tráfico de red en tiempo real o para procesos de detección que tienen mucha carga. ¿Por qué? Porque utiliza muy poquitos datos de entrenamiento para dar resultados buenos. Realmente, aunque le pasemos un conjunto de datos muy grande, hace un subsample de ese conjunto de datos, se queda solamente con un ejemplito y con ese ejemplito ya es capaz de determinar los datos anómalos y los que no son anómalos. Por lo tanto, es un algoritmo muy rápido y que además no necesita muchos datos de entrenamiento y además no necesita las etiquetas porque es no supervisado, con lo cual es muy útil para tenerlo desplegado en tiempo real y poder realizar ese procesamiento en tiempo real más o menos en tiempos de procesamiento aceptables, ¿vale? Pues, ¿cómo funciona este algoritmo? Primero os voy a hacer la representación gráfica de cómo funciona, que vais a encontrar en cualquier página web o cualquier curso que veáis que explique en Isolation Forest. Y después os voy a explicar de manera muy rápida en qué se basa esta representación. Imaginaros que nosotros tenemos este conjunto de datos, ¿vale? Tenemos dos características, que pueden ser cualquiera como hemos visto anteriormente, y al representarlas quedan así, nuestra tabla. Y vemos que nosotros, pues que el ser humano es bastante bueno detectando, por ejemplo, anomalías y conjuntos y tal, pues vemos claramente que hay un conjunto grande aquí una cosa que podría considerarse una anomalía y ahí arriba seguro que eso es una anomalía, ¿vale? Respecto a nuestro conjunto de datos. ¿Cómo funcionaría Isolation Forest para aislar esa anomalía? Empezaría a hacer cortes tanto verticales como horizontales. Fijaros, imaginaos que hace este corte y separa el conjunto de datos en este y en este. Luego hace este corte. Luego hace este corte. En este punto habría terminado. Cómo funciona Isolation Forest es, calcula el número de cortes horizontales y verticales en esta gráfica que se necesitan para aislar a un ejemplar completamente del resto de ejemplares. En función del número de cortes que se han necesitado para aislar ese ejemplar, lo considera una anomalía o no. En este caso, el threshold, lo que vamos a marcar, es el número de cortes que se utilizan, por decirlo de alguna forma. Fijaros, en este caso, anomalía, porque han quedado aislados del resto. En cambio, estos no son ninguna anomalía y ninguna anomalía porque están dentro, todavía no han quedado aislados por los cortes. O sea, requerirían muchos más cortes para poder aislarlos. Por ejemplo, si nosotros seleccionáramos este ejemplo de aquí e intentáramos aislarlo con cortes aleatorios, lógicamente íbamos a necesitar muchísimos más cortes para aislarlo que este de aquí. Bien. Hemos dicho anteriormente que, esto no se ve nada, pero hemos dicho anteriormente que realmente Isolation Forest se basa en árboles, ¿no? En árboles de decisión. Cómo funciona un árbol de decisión es básicamente coge tu conjunto de datos, coge las características de tu conjunto de datos, evalúa esas características en función de una serie de métricas que utiliza, en este caso el Gini Score, ¿vale? Que es una métrica, y empieza por la primera, y coge y dice, vale, voy a coger esta característica, voy a coger este valor de la característica y voy a partir tu conjunto de datos por esta característica y este valor. Lo que tenga menor que esta característica y este valor se queda en un lado y el otro se queda en otro lado, y va haciendo así ramas. Y luego va calculando la pureza hasta que al final tiene una pureza absoluta en una de las ramas, que significa que ha llegado a un punto en el que el conjunto ese es puro y pertenece a un ejemplo, ¿vale? Es un tipo de algoritmo de clasificación supervisado, ¿vale? Es supervisado, necesita saber los legítimos o no para ir evaluando en cada momento. Bien, pues, perdón, no es supervisado porque calcula el Gini Score en función un poco de la densidad de los clústeres, etcétera, como utilizábamos con el clustering. Pues, ¿qué va a hacer este algoritmo? Lo que va a hacer es construir árboles de decisión sobre nuestro conjunto de datos, de manera que va a considerar que los cortes, en este caso, lo que nosotros representábamos aquí como cortes, fijaros que en realidad lo que son separaciones de nuestro conjunto de datos en subconjuntos. Es decir, nosotros separamos el conjunto de datos en dos subconjuntos, queda este subconjunto de aquí y este subconjunto de aquí.
traducido a un árbol de decisión tendríamos dos ramas. Una rama con estos datos de aquí, otra rama con estos datos de aquí. Si realizamos otro corte, realmente a lo que lo estamos traduciendo es a que estamos haciendo cortes sobre los anteriores y estaríamos creando más ramas. Entonces, lo que este algoritmo realmente identifica como anomalía son aquellos conjuntos que tienen una menor profundidad o un menor número de ramas hasta que han llegado a un estado de pureza. ¿Vale? Por eso se basa en árboles. Bien, pues ¿cómo podemos aplicar este tipo de algoritmos, por ejemplo, a un ejemplo real de detección de anomalías de red? Pues muy sencillo, podemos coger nuestra red, por ejemplo, en nuestra casa, nuestra red local pequeñita o en una red local pequeñita, situar un tap, por ejemplo, entre el router y el equipo y nuestros equipos, o utilizar un switch que tenga por mirroring, redirigir todo el tráfico que esté yendo hacia Internet a una máquina donde está corriendo este algoritmo en tiempo real y ir clasificando como anomalías o no, por ejemplo, conjuntos de tráfico. Cogemos, no vamos a hacerlo paquete a paquete porque no tendría mucho sentido, pero a lo mejor conjuntos, flujos de tráfico. A lo mejor flujos que tengan pues 10.000 paquetes de red o que tengan sesiones, o eso ya podemos agruparlos como queramos. Hay muchos mecanismos, podemos agruparlo, por ejemplo, por estándares como NetFlow, podemos utilizar tstats, podemos utilizar muchos mecanismos para que todo el tráfico que está entrando y saliendo de la red está redirigiéndose a un sitio nuestro y nosotros podamos después analizarlo con nuestro algoritmo y ver qué flujos de tráfico o en qué momento se puede estar produciendo una anomalía en la red. Bien, pues el mecanismo de funcionamiento, en este caso yo no lo tengo desplegado en tiempo real, lo que he hecho es traer un conjunto de datos . He traído un conjunto de datos que viene ya preparado con varias características de distintos flujos de tráfico de red. Y además viene clasificado, ¿de acuerdo? En este caso, pues viene clasificado, por ejemplo, este flujo de aquí era un flujo normal, que veis aquí que pone normal, y las características que yo he sacado de estos flujos pues son, por ejemplo, los octetos de entrada, los octetos de salida, hay un montón de cosas, por ejemplo, passive opens de TCP, requests hacia afuera de TCP, bueno, un montón de características sobre diferentes flujos de tráfico de red, que luego yo pues simplemente coges el flujo, lo parseas, igual que hacíamos por ejemplo con los correos electrónicos, sacas estas características, las vuelcas a tu conjunto de datos y yo os lo traigo aquí para enseñároslo offline. Esto en online pues realmente cogeríamos el flujo y directamente se lo pasaríamos a nuestro sistema en tiempo real y nos sacaría una probabilidad de que fuera una anomalía o no. Bien, pues la implementación de Isolation Forest también es bastante sencillita. Fijaros que yo en este caso he utilizado un algoritmo de selección de características anteriormente. Estos algoritmos de selección de características lo que hacen es un poquito lo que nosotros hemos hecho con la distribución gaussiana ojo, de ver qué características eran mejores para nuestro modelo, pues lo hace basándose en una serie de técnicas matemáticas y estadísticas, ¿vale? Y nos dice, pues estas de aquí son las que mejores resultados es probable que te den. Entonces yo me he quedado con estas y pues tan sencillo como instanciamos nuestro algoritmo Isolation Forest, igual que lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, porque lo tiene implementado Scikit-learn, y hacemos el feed directamente, ¿vale? Sobre nuestro conjunto de datos y el predict, se hace sobre el mismo, ¿vale? Y el resultado en este caso pues son unas métricas. Vamos a ver cómo sería el resultado. Vais a ver que en este caso lo que yo estoy haciendo es detectar ataques de fuerza bruta, con lo cual los ataques de fuerza bruta sobre una aplicación web, lo estoy detectando a nivel de red, son ataques que se detectan muy bien porque, por ejemplo, está un tío probando con usuarios y contraseñas todo el rato haciendo peticiones, pues esas peticiones realmente se diferencian muchísimo de las peticiones normales y sobre todo esos flujos, si yo lo cojo por flujos, pues si cojo, por ejemplo, flujos de 5 minutos, pues ese flujo en el que el tío está haciendo fuerza bruta se diferencia muchísimo de un flujo normal, ya que está haciendo miles de peticiones a lo mejor por minuto o incluso en menos tiempo. Con lo cual, en este caso, yo estoy detectando ataques de fuerza bruta en red y fijaros que en mi conjunto de datos tenía pues aproximadamente unos 200, bueno, tendría unos 1000 ejemplares, lo que pasa que luego he partido el conjunto de datos en 800 para verificar y 200 para sacarlo después. Y lo que veis es que al final el F1 score, es decir, la métrica, lo que nos va a decir el porcentaje, o por decirlo así,
sí, el porcentaje con el que este algoritmo ha clasificado bien anomalías que eran ejemplos maliciosos y anomalías que en este caso eran falsos positivos, que eran ejemplos legítimos, es de un 92%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 92% de los flujos que ha considerado anómalos se correspondían con flujos pertenecientes al ataque de fuerza bruta, ¿vale? En el que la mayoría de los paquetes que había dentro pertenecían al ataque de fuerza bruta, con lo cual pues hemos detectado realmente que haya habido un comportamiento anómalo. Esto lo suyo es mantenerlo en tiempo real, ¿vale? Bien perfilado todo, y cuando realmente vemos que empieza a haber anomalías muy grandes en los flujos que nos llegan, empezar a sospechar de que algo extraño está pasando e incluso que automáticamente coja esos flujos, ese conjunto de tráfico de red, lo redirija a otro sistema y en ese otro sistema tengamos otros mecanismos de Machine Learning, por ejemplo, de clasificación, o podemos tener, por ejemplo, clasificación en base a tipos de malware, por ejemplo, ransomware, que se distribuye por red, que eso va a ser algo relativamente sencillo de clasificar, o ataques de fuerza bruta, o ataques de denegación de servicio, o ataques de ARP spoofing, o ataques que todo eso realmente, pues si nos metemos poquito a poco, lo podemos clasificar, seleccionando bien las características, pero si ponemos un clasificador así en una red enorme que tenemos un montón de datos, pues van a saltar un montón de falsos positivos. Detectamos las anomalías, lo movemos ese conjunto de tráfico de red a otro sitio donde lo clasificamos y los resultados pues son mucho mejores. Y nada, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por asistir. Espero no haberos dado demasiada chapa con la charla, las fórmulas y todas estas cosas. Y he dejado los 15 minutitos que me pidieron para hacer alguna pregunta. El que quiera ejemplos o cualquier cosa de este estilo o alguna pregunta más avanzada puede hacérmela o a mi Twitter o a mi correo personal y se la responderé encantado. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. En el ejemplo que has puesto del Isolation Forest, decías que paraba cuando conseguía aislar un nodo, ¿no? No es que parara, es que construía árboles de decisión y consideraba anomalías los que tuvieran una ruta, digamos, un conjunto, una profundidad más corta, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuándo para de construir el árbol de decisión? Depende. Tú puedes indicarle que pare cuando, por ejemplo, el nodo del árbol sea puro, es decir, solo haya ejemplos de un tipo, o puedes indicarle, porque tú imagínate que tienes un conjunto de datos que tiene muchos tipos, pues hace un árbol enorme, ¿vale? Enorme y no es manejable. Entonces tú puedes decirle, no necesito que sea ese conjunto de datos total o ese nodo que se forma sea totalmente puro, sino que tenga una pureza de un 80%. Entonces, cuando ve que dentro de ese, mediante una serie de técnicas, por ejemplo, el coeficiente de Silhouette, en este caso utiliza el Gini Score, que ese clúster es bastante puro, pues para de generar más ramas. Entonces, las anomalías, como realmente se diferencian mucho del resto, pues normalmente se aíslan las primeras, porque se diferencian, ¿vale? O sea, se basa en eso. Fíjate que cuando hablaba de Isolation Forest hablaba en dos premisas. La primera, que el subconjunto de datos anómalos sea minoritario, y la segunda, que los datos anómalos pues sean características que los hacen muy diferentes en relación a los datos normales. Y eso es lo que hace que se queden aislados en pocas ramas, ¿vale? Pero gráficamente se hace con estos cortes, Claro, ¿vale? es que justo ahí en el corte, con el segundo ya te vale para dejar dos nodos aislados. Por eso Correcto. me había entendido Sí. mal. En este caso, con el segundo habría valido para aislarlo. Pero normalmente, pues probablemente se podrían Claro, seguir. pero si lo representas como árbol, el árbol es Sí, distinto. lógicamente si fuera esto una representación de árbol, se seguirían haciendo cortes hasta el final para saber cuáles son legítimos y cuáles no. Porque a lo mejor pues una de por aquí también podría considerarse anomalía. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué suele ser más difícil a la hora de aplicar el Machine Learning? ¿El clasificar la información o la elección de un algoritmo o una estrategia para atacar un problema? Pues probablemente la parte más complicada de Machine Learning es conseguir un conjunto de datos bueno, ¿vale? O sea, obtener un buen conjunto de datos es una cosa muy complicada. Y, por ejemplo, tú quieres utilizar Isolation Forest, que podría ser factible, para detectar anomalías en una red de una empresa. Tú imagínate que quieres hacerlo en tu casa. ¿Cómo
¿cómo empiezas obteniendo esos datos? Porque tú no tienes acceso a una red empresarial y tú en tu casa, en un entorno virtual, no vas a poder generar el tráfico de red que se genera en una red. ¿Por qué? Pues porque ellos van a utilizar programas que van a generar tráfico de red que son programas prioritarios, porque tienen muchos más nodos, porque tienen diferentes estructuras dentro de la red. Al final el problema es que tú no sabes si estás construyendo un buen modelo, no sabes si se va a aplicar bien, porque no tienes acceso a esa información, no tienes acceso a esos datos para testear tu algoritmo. Entonces, yo, si tuviera que decir algo, diría que una de las partes más críticas es obtener buenos datos. Y en parte, muchos de los investigadores en inteligencia artificial a nivel mundial atribuyen el que la inteligencia artificial haya pegado el pelotazo desde 10 años atrás ahora, porque antes no se podían obtener buenos datos, no había mecanismos para obtener buenos datos o no había pasado suficiente tiempo como para tener conjuntos de datos suficientemente grandes y suficientemente buenos. En cambio, ahora todo va mucho más rápido, la velocidad de las conexiones ha aumentado muchísimo y es más fácil obtener datos, volúmenes de datos más grandes de lo que era antes. Con lo cual, yo diría que los datos es uno de los puntos más críticos, sin duda. ¿Alguna cosa más? Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias.